Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Retomamos el trabajo que iniciamos el día de ayer en este bloque de encuentros, hoy nuestro segundo día. Vamos a darle continuidad a algunas cuestiones que estuvimos conversando el día de ayer, ¿sí? Es probable que se hayan quedado reflexionando o con algunas ideas quizás pendientes producto de nuestro primer encuentro del día de ayer, así que hoy también podremos conversar en relación con eso. Ayer lo que hicimos fue, bueno, por un lado presentar formalmente el programa del taller, comentarles la modalidad de trabajo, ¿no? Algunos acuerdos generales que nos van a acompañar a lo largo de todo el taller, combinando las actividades sincrónicas con las asincrónicas. Luego conversamos en términos de las devoluciones generales a partir de la intervención de Emilia a propósito de su primera entrega. Pautamos también el cronograma de trabajo previsto, no solo de nuestros encuentros sincrónicos, sino también con vistas a la entrega fundamentalmente del plan de tesis, aunque repasamos todo el proceso hacia la tesis y su instancia más de defensa. Nos focalizamos en la cuestión del plan de tesis porque es el propósito que, bueno, que nos convoca del espacio del taller, ¿sí? Así que a más tardar al finalizar del mes de julio, todas y todos aquí habremos logrado formular nuestro plan de tesis con vistas a la tesis propiamente dicha, ¿no? En ese sentido, ayer finalizamos nuestro encuentro conversando algunas cuestiones relativas al plan de tesis, qué características tiene, cómo lo podemos entender, su relevancia. ¿Se acuerdan? Intercambiamos en relación a dos grandes perspectivas, ¿no? Dijimos que una manera de ver las cosas en relación con el plan de tesis es entenderlo como una suerte de obstáculo, ¿no? Una suerte de inconveniente que se presenta. Y que muchas veces posponen lo más importante, que es la realización de la tesis propiamente dicha, el trabajo de campo, la escritura de sus capítulos, la aplicación de los instrumentos, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero también vimos otra perspectiva, a nuestro juicio, más racional, que tiene que ver con la importancia de, bueno, de que un plan prolijamente diseñado no es garantía per se de una buena tesis, pero sin duda constituye una excelente hoja de ruta tener un buen plan diseñado con vistas al trabajo de la tesis propiamente dicho, ¿no? Y por eso lo encaramos con esa seriedad que amerita la formulación del plan, ¿no? Dijimos también que todas las actividades que les iremos pidiendo, que ya les estamos pidiendo, que ustedes están transitando en el taller, se orientan hacia la producción del plan de tesis, ¿sí? Ni más ni menos. Son aproximaciones sucesivas, ¿no? Que les van a permitir llegar a la instancia final con la formulación del plan propiamente dicho, ¿sí? Así que un poco la idea para hoy es que profundizar algunas de esas cuestiones, ¿sí? Y por supuesto seguir conversando. Hoy me gustaría también, quizás somos bastantes aquí en la sala, pero que quienes tengan ganas de tomar la palabra en relación con su tema de interés, podamos establecer, bueno, algunos diálogos y por supuesto quienes todavía no deseen hacerlo por X razón, porque todavía tienen alguna duda en relación con el tema o están repensando algún asunto, bueno, tendremos próximas oportunidades en nuestros encuentros para que tomen la palabra y podamos dialogar, ¿sí? Quiero también, antes de empezar, confirmarles algo que ayer yo les decía. Muy a la brevedad van a estar recibiendo la información relativa a quién es la diada. Cuando digo la diada me refiero a quién es el director o directora de sus tesis y quién es el tutor o tutora que va a estar acompañando ese proceso. Eso lo van a recibir muy prontamente y ya esas personas van a estar en contacto con ustedes, ¿sí? Debemos ser allí. Debemos ser allí, por supuesto, cuidadosas y cuidadosos, ¿sí? De no juxtaponer las tareas que vamos haciendo aquí en el taller con las tareas particulares que ustedes van avanzando con director, directora o tutor o tutora. Pero créannos que estamos todos muy comunicados en una sinergia de trabajo que creemos que nos va a permitir que eso no suceda y que el acompañamiento sea, bueno, virtuoso y que a ustedes les permita las mejores condiciones para ir avanzando, en este caso, hacia el plan de tesis, ¿sí? Dicho eso, les pido permiso de nuevo para compartir la pantalla y continuar donde dejamos el día de ayer. Bueno, ayer, ¿se acuerdan? Habíamos estado conversando en relación con, como les decía, con el plan de tesis y habíamos
finalizado ayer por la noche con esta metáfora que yo les mencionaba a propósito de la carrera, ¿no? Para pensar el plan de tesis. Sin embargo, habíamos, ¿se acuerdan? Visto los componentes generales, ¿sí? De todo el plan de tesis, ¿sí? Aquí habíamos repasado este listado de 12 puntos, ¿sí? Pero yo ayer me había comprometido a que hoy les mostraría la guía del plan de tesis nuestra, ¿sí? Por la cual nos vamos a regir nosotros y nosotras aquí en este espacio. Así que voy a cumplir con esa promesa y se los voy a mostrar de esta manera. De todas maneras, quédense tranquilos que ese material lo vamos a dejar disponible en el aula, ¿sí? Bien, esta es la guía que nos va a acompañar para la construcción de nuestro plan de tesis, ¿sí? Espérenme que está pensando. Bueno, ahí creo que ya se ve bien. Bueno, el índice nuestro va a estar compuesto por la mención al título y al tema, nombre del doctorando o doctoranda, la figura del director o directora que va a estar acompañando en esa tarea, un resumen del trabajo, ¿no? Aproximadamente 250 o 300 palabras, donde ustedes puedan decir de qué se trata su trabajo, cuál es el objetivo, cuáles son los principales conceptos que lo enmarcan y alguna palabra relativa a la metodología. Las palabras clave, entre 3 y 5 palabras clave. Hipótesis y o preguntas de investigación. Los objetivos de investigación. Principal y derivados, o objetivo general y objetivos particulares o específicos, ¿sí? Quédense tranquilos, insisto que iremos conversando sobre cada uno de estos puntos en nuestros distintos encuentros, pero ya desde el día de hoy quería poner a su disposición cuál es el índice, ¿sí? De este plan de tesis que vamos a construir con vistas a su realización allá por el mes de julio, ¿sí? Los antecedentes, ¿sí? La enunciación de cada título y trabajo, el resumen de dos o tres párrafos de lo que dice y síntesis del vínculo potencial con el planteo de tesis propio, es decir, el diálogo con otros textos que ofician de antecedentes del nuestro, del de ustedes, ¿sí? Una descripción del objeto y o proceso, fenómeno a investigar, ¿no? El referente empírico, es decir, un poco lo que conversábamos ayer, alcances y situación, ¿no? Contextual de ese objeto, planteo de la problemática y contextualización desde el campo de estudios, esto es desde el campo de la educación superior, ¿sí? El estado de la cuestión y referencias conceptuales que se tendrán en cuenta, un poco lo que acabamos de mencionar, ¿no? Trabajos afines y algunos conceptos clave en relación con lo que nos interesa trabajar y la direccionalidad teórica que le daremos a eso, a ese encuadre. La estrategia metodológica, una perspectiva y alguna propuesta de instrumentos que prevemos trabajar. Un apartado referido a la factibilidad, ahora en un ratito, ayer ya estuvimos conversando algo acerca de eso, pero hoy vamos a profundizar, ¿no? La viabilidad o factibilidad de nuestro trabajo, ¿no? De que somos capaces y que tenemos las condiciones materiales y también simbólicas para poder hacer el tipo de trabajo que estamos proponiendo. Y por último, la definición de las etapas y fechas de trabajo en un cronograma, ¿sí? Tentativo, con vistas hacia la realización de la tesis propiamente dicha, ¿no? Y la bibliografía que vamos o que hemos utilizado en el armado de este plan, ¿sí? Es decir, citada conforme, bueno, a las reglas de arte del género académico. Bueno, este es el índice por el cual nos vamos a regir con vistas a la entrega del plan de tesis, ¿sí? Así que sé que quizás le han sacado foto, pero quédense tranquilos, como les decía, que lo vamos a dejar disponible a partir del día de mañana en el aula web, ¿sí? ¿Preguntas, comentarios o dudas en relación con este índice o con algún aspecto? ¿Es claro? ¿Aparece algún Sí, elemento? Matías. No, por mi parte está súper claro. Bien, muy bien. ¿El resto? ¿Se entiende? Sí, se Sí, entiende. clarito. Muy Sí, bien, todo Sí, bien. Por acá muy bien, bien, muy gracias. bien. Muy Sí, bien. se entiende. Bueno, me alegro Sí, mucho. Este es un índice, perfecto. entonces, por el cual nos vamos a regir. Entonces dejo de compartir aquí.
y vamos a volver un poco hacia donde nos detuvimos el día de ayer. Ahí voy. Bueno, recién entonces les mostré el plan por el cual nos vamos a regir, que verán que guarda grandes similitudes, ¿sí? Si bien no es exacto, grandes similitudes con este esquema más estándar o general que yo les comentaba el día de ayer, ¿sí? Bueno, acá habíamos pensado en un ejercicio, ¿sí? Para poder conversar, ¿sí? Veamos si hay algún voluntario o voluntaria que quisiera hacerlo aquí no solo conmigo, sino en un diálogo con la clase en su conjunto. Bueno, es interesante pensar en esta instancia cuál es el tema que he elegido para trabajar con vistas a mi tesis, por qué elegí ese tema, por qué creo que es importante ese tema, qué quiero conocer del mismo, para qué quiero producir ese conocimiento, de qué modo construiré mi objeto de estudio, cuáles son las preguntas centrales que me propongo responder, cómo me imagino responderlas, qué metodología emplearé para hacerlo, qué insumos, recursos, acceso a fuentes, competencias necesito yo para realizar la investigación, en cuánto tiempo planteo hacerlo, provisoriamente cuál consideraría que es la tesis de mi tesis. ¿Sí? Ahora vamos a explicar un poco más esto, pero ¿tenemos aquí algún voluntario o voluntaria que quiera, si no todas, responder a alguna de estas preguntas? ¿Quién se anima? En un diálogo, por supuesto. No se espera erudición, ni mucho menos. Yo podría, si es que alguien no, Muy bien, Nelson, adelante. como para ayudar un poco. Eh, a mí me interesa un poco el tema de la autorregulación del estudiante universitario, Bien. pero especialmente, y me lo he planteado varias veces, entonces creo que podría ser interesante comprender un poco más la autorregulación del estudiante universitario, pero particularmente del bienestar del estudiante universitario. ¿Por qué? Porque muchos de los trabajos se orientan hacia el aprendizaje, hacia el Ajá. desarrollo académico. Ajá. Pero, pero hoy en día se le da más importancia o está cobrando mucha importancia y relevancia estudios que tengan que ver con problemas emocionales, dificultades, competencias, Ujú. dificultades de regulación emocional, etcétera. Bien. Entonces, me gustaría como poder abordar la autorregulación del bienestar personal y creo que también es un concepto mm, que yo no lo he encontrado. La verdad es que no lo he encontrado. Lo he encontrado bajo formas de dificultad de regulación emocional y cosas así. Y Ajá. lo he encontrado en función de bienestar subjetivo. Y lo he encontrado en función de satisfacción con la vida. Pero algo así como autorregulación del bienestar, como un proceso dinámico, constante, comprensivo, que vaya a la par de las metas que se plantea el estudiante y cómo se autorregula en eso para lograr sus metas, me parece interesante. Y eh, me gustaría como de alguna manera tratar de relacionarlo con los aspectos que rodean la vida del estudiante, que tiene que ver con, por ejemplo, las redes sociales, Ujú. que a veces juegan a favor o en contra, también con las dificultades de regulación emocional, también, Ujú. ¿ya? Y todos estos aspectos de alguna manera yo lo he ido como estudiando, investigando así por separado. Entonces me gustaría como llegar tal vez a algo como más comprensivo, un modelo más integrador, Bien. un modelo un poquito más comprensivo. Bien. Eso es un poco mi, un poco mi interés, digamos. Bien. Nelson, ¿y podrías avanzar en alguna de estas otras preguntas también? ¿Por qué elegiste ese tema? ¿Alguna pista recién diste en relación con eso? Pero ¿podrías agregar algo más de por qué elegiste este tema? Sí, porque yo veo en los estudiantes que, que van progresando en su madurez
y desde que entran como con distintas dificultades de regulación emocional y están van cambiando hacia el quinto año, Ujú, eh, pero tienen que ir administrando todo este proceso. Entonces, siempre me ha llamado la atención dos cosas. Uno, ¿por qué no este concepto no está como tan presente? Se aborda desde otras perspectivas, desde la perspectiva de la satisfacción con la vida, del bienestar subjetivo, pero nunca se ha abordado, o yo no lo he encontrado, he ajá, buscado un poco, ajá, respecto de la autorregulación del bienestar. Así como está clara la autorregulación como proceso dinámico académico, de metas, de estrategia de aprendizaje, etcétera. ajá, Y, y creo que es un aporte del punto de vista positivo, no basado en la deficiencia del estudiante, ujú, en las dificultades, sino que basado en una orientación desde la psicología positiva, o sea, ver los aspectos, las capacidades, las potencialidades para desarrollar mayor bienestar, más que quedarse en la deficiencia. O, y esto podría sembrar luces para, como, para, para que la universidad de alguna manera pueda ayudar, potenciar y favorecer el bienestar también del estudiante. bien. Esa última, Nelson, sería la respuesta a la pregunta de ¿para qué quiero producir ese conocimiento, ¿no? Claro, como de alguna manera para que la universidad y el conocimiento científico comprenda Ujú, cómo funciona este proceso a manera como de modelo tal vez, bien, porque hay modelos, por ejemplo, como de desvinculación, de no adaptación del estudiante, eh, 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 pero no he visto como modelo así como de autorregulación del bienestar, digamos. Entonces, bien, creo que ayudaría. bien, bien. Nelson, ¿y vos podrías formular así en este ejercicio que estamos haciendo? ¿Cuáles son las preguntas centrales que te propones responder a propósito de este tema que nos contás? Bueno, me Provisor. gustaría, eh, desde un punto de vista como descriptivo, comprender un poco y describir un poco el bienestar en las distintas, como transversalmente, en los distintos niveles, ¿cierto? Desde Bien, que entra la etapa intermedia y la mitad, en la parte final. bien, Me gustaría como comprender también lo mismo, identificar, describir los aspectos de autorregulación presentes en los niveles transversales, de inicio, medio y terminales. bien, Y me gustaría también comprender la relación entre estos aspectos e incorporando de alguna manera estas variables, que el tema de las redes sociales, las dificultades de regulación emocional. Entonces mis preguntas tendrían que ir un poco en relación a eso, ¿ya? bien, muy bien, muy bien. ¿Y cómo te imaginas responderlas? ¿Con qué Eh, metodología? sí, bueno, hay algunas teorías que estoy como viendo a la base. Por ejemplo, eh, me encontré una teoría que es como bien interesante, que plantea la autorregulación Ujú, en términos generales, eh, a partir que nació a partir de estudiar la autorregulación en la gente mayor, adulto ujú, mayor. ujú, Entonces plantean un modelo como de selección, optimización, compensaciones. Es decir, que el adulto mayor de alguna manera se autorregula en función de elegir lo que puede, compensar bien, lo que no puede, ¿ya? Pero bien, después ese modelo como que se extendió a otras áreas, y recién vi un artículo en donde se había extendido a tratar de aplicarlo en la parte universitaria y en los estudiantes. Entonces, creo que ese modelo me podría servir harto como de partida, de referente. bien. También hay muchos modelos de autorregulación como académica, de trabajo académico, así que Ajá, de eso ajá. no habría problema. Muy bien, muy bien. ¿Y qué insumos en términos de recursos, acceso a fuentes, crees que necesitas para todo esto, para responder a todo esto? Eh, eh, bueno, yo creo que, por ejemplo, mm, la, eh, la ambición con que planteé el tema la estoy definiendo, la estoy decidiendo, Está en porque proceso. Muy bien.
sí, uno podría hacer algo desde longitudinal, que siguiera el curso de la vida durante los 5 años, Exacto. que se me escapa en este momento, pero otra cosa podría ser también hacer un estudio como de una más delimitado, algo correlacional podría ser. Ujú. También me podría meter en algo como correlacional causal. También me podría tratar de meter, depende ahí sí, y ahí qué tanto puedo conseguir como ayuda por ahí. Me Ujú. gustaría también plantear la posibilidad de un modelo estructural, como ojalá de ecuaciones estructurales, para lo cual necesitaría como una muestra de 400 o más, pero eso va a depender de las posibilidades que tenga. Claro, Eso lo tengo que ir definiendo en el camino, pero totalmente, de que totalmente. tengo que hacer algo como más bien práctico, transversal, y ahí tengo que definir el grado de complejidad. Bien, bien. ¿En cuánto tiempo planteas hacerlo? Surge la pregunta incómoda, por cierto, pero para pensarlo. Me encantaría poder hacer algo bueno, Ujú. que de alguna manera me sirva a futuro, para desarrollar mi línea, Bien, y me gustaría como hacerlo en los 2 años. muy bien, muy Si bien. bien tal vez lo podría sacar en un año, pero creo que me encantaría poder hacerlo en los 2 años que da el doctorado para poder como hacer algo bueno, Muy bien. que me gustara. Sí, claro, claro, entiendo perfectamente, Nelson, sí. ¿Y cuál considerarías, por supuesto, muy provisoriamente, que podría ser la tesis de tu tesis? Con eso quiere decir la afirmación provisoria, por supuesto, proposicional de mi tesis, ¿no? ¿Cuál sería la afirmación principal a la cual crees que podría llegar a arribar? Que habrá que corroborar o chequear, pero en principio, Eso no lo tengo claro todavía. ¿no lo has pensado? Está muy Eh, bien, está muy bien. no, no lo he pensado todavía. Creo que las personas y los estudiantes, yo pienso que deben considerar, como manera de tesis, deben considerar elementos y factores eh, similares Ujú. en la incorporación a un modelo de bienestar Bien, personal del estudiante, bien, en donde vaya tal vez metas personales, de familia, metas relativas a lo académico, a las relaciones interpersonales. Entonces yo creo que tiene que ir por ahí, que tal vez la tesis involucra que hay ciertos factores que son similares en la construcción del bienestar y en las formas como se construye este bienestar en un estudiante que está en un proceso similar. bien. Muy bien, Nelson. Muy bien. Muy, muy interesante todas las respuestas que has podido dar de este ejercicio. Si bien aborda específicamente más la cuestión del abandono, no es estrictamente lo que a vos te interesa, pero sí en Mm, términos de modelo, me parece que puede ser de interés un referente clave en esos estudios sobre el abandono universitario, que es Vincent Tinto, ¿no? Los trabajos de sí. Vincent Tinto me parece que podrían aportarte alguna clave de análisis significativa, ¿no? Ahora, escuchándote, se me ocurre sugerirte indagar los trabajos de Tinto, Ujú, como una sugerencia. sí, gracias. No, por favor, Nelson, gracias a vos. Cristian, habías levantado la mano. ¿Hacemos el ejercicio? Sí, lo voy a hacer como más o Como menos rápido porque salga, por estoy en supuesto. trámite médico, pero a ver, lo primero, el tema que elegí, competencias blandas en estudiantes de carreras de salud, que Bien, lo más probable es que, como yo soy kinesiólogo y trabajo siempre en kinesiología, me gustaría hacerlo con estudiantes de esa carrera, pero en la bien, actualidad yo trabajo con estudiantes de formación técnica, por lo tanto me gustaría también incluir a lo menos una carrera de esas. bien. El tema original que yo pensé era un poco cuál podía ser las mejores estrategias para hacer evaluación objetiva de esas competencias. Pero en la actualidad, y dándole un poco de vuelta, quizás es más importante ver la validez y la relevancia que tiene para los distintos actores que participan del proceso. Así que, Ujú, por lo tanto, mi tema iría un poco por ahí. ujú. ¿Por qué lo elegí? Porque en realidad son absolutamente importantes, cada día más demandadas. De hecho, hay estudios que demuestran que el 80% del éxito futuro está supeditado en el logro de estas habilidades, más que en aquellas que son más técnicas. Ajá, ¿Por qué es importante el tema? Bueno, porque nosotros definimos perfiles de egreso que tienen que responder a la demanda de la sociedad y tenemos que ser capaces de potenciar el desarrollo de estas habilidades de estos estudiantes para que sean exitosos y nosotros podamos, ¿no es cierto?, brindarle al entorno
laboral, ¿cierto? Lo que realmente se necesita. Bien. ¿Qué quiero conocer? Bueno, la verdad es que un poco dándole vuelta, lo que quiero conocer es el grado de importancia que le dan estos actores a estas habilidades, que son, Bien. normalmente están en un segundo plano. Entonces, a mí me interesa saber qué piensan los estudiantes que están en el proceso formativo, qué piensan los estudiantes en un ejercicio reflexivo después de 2 años de haber salido, y qué Bien. piensan los supervisores que no son parte de la institución y que muchas veces se ven obligados a participar de un proceso y por lo tanto esto, siendo ya secundario en el inicio, con mayor razón lo es después. ¿Para qué quiero producir este conocimiento? Para incidir sobre los procesos formativos que nosotros tenemos y mejorar, ¿no es cierto?, nuestro proceso de, metodológico, ¿cierto?, en formación y también en evaluación. Bien. ¿De qué modo voy a construir el objeto de estudio? Bueno, la verdad es que ahí estoy un poco más vago porque había estado revisando algunos estudios que han determinado las mejores competencias o las esenciales, el proyecto Bien. Tuning, Bolonia, ¿cierto?, que son los que me sirvieron de base en un inicio, pero creo que voy a tener que por ahí revisar algún otro. Las preguntas centrales que me propongo, un poco las que planteaba hace un rato atrás, o sea, Sí. si Sí. realmente ellos le dan relevancia, si las conocen, si creen que hay tiempo para poder evaluarlas, si hay, ¿no es cierto?, contexto formativo y luego en la práctica para poder generar un espacio que permita calificarlas, ¿cierto? ¿Cómo imagino que podría responderlas? La verdad es que yo creo que mucho sobre la base de encuestas y entrevistas. Ajá. Serían Ajá. las dos opciones que he pensado. Bien. Metodología, yo creo que es un estudio más bien descriptivo, probablemente con algunos alcances correlacionales, es lo que podría decir hasta ahí. En términos de insumos o recursos o fuentes, nosotros tenemos una red bien desarrollada, la verdad es que trabajamos en la misma universidad, conocemos los supervisores, los estudiantes, entonces creo que Bien. sería relativamente fácil, salvo con los estudiantes egresados, que a veces son un poco más difíciles De de captar. capturar. Claro, claro. Sí, sí, su interés por ahí de repente terminan medio enojados con sus universidades, entonces no quieren participar. En cuanto al tiempo, yo creo que un año, por lo tanto estoy pensando más o menos finalizar eso a mediados del próximo año. Bien. ¿Y cuál sería mi tesis? Bueno, yo creo que la tesis, yo creo que voy a llegar a concluir que pese a la importancia teórica que tienen estas habilidades, lo más probable es que Ujú. no exista un contexto favorable para poder darles el valor real que tienen desde la valoración o la calificación. Muy bien, Cristian, muy interesante. Digo, las dos intervenciones, tanto de Nelson como de Cristian, la verdad dan cuenta de que están avanzando, digo, con mucha claridad en relación con el tema que les interesa y las estrategias, ¿no?, de estas postas de reabastecimiento que están previendo incorporar en el plan de tesis. Muy bien, les agradezco mucho la intervención y sobre todo la claridad. ¿Alguien más desea compartirnos su ejercicio en relación con esto? Como les salga, ¿ah? Digo, si quieren responder a algunas preguntas y todavía no todas, está muy bien, digo, con libertad. Yo, Javier, profesor, sí, pero adelante. sería como usted dice, con harta libertad porque tengo menos claridad que los colegas, ¿no? Por supuesto. Em, 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 pensaba en lo que señaló ayer la profesora, que me Sí. pareció muy acertado respecto a, y por eso ahí no tengo tanta claridad, ¿no? Por la necesidad de tener una elaboración que tenga el carácter de investigación de doctorado y por Ujú. lo tanto, y por lo mismo que tenga un carácter crítico, ¿no? Sí. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es un desafío enorme, es algo que continuamente me lo pregunto y precisamente comparto con ella esta necesidad y al mismo tiempo, esa es mi mayor duda. Cuando hice la presentación de la propuesta, yo veía mi pregunta y mi pregunta no era para Ujú. mí, de nivel de doctorado, sino que me parecía una pregunta de nivel de licenciatura o de magíster, ¿ya? Ujú. Entonces, por lo mismo no tengo, aún teniendo una pregunta, no tengo claridad todavía cómo voy a reformular eso para que tenga el carácter que se espera. Ok. En principio, diré que el tema es la reproducción de las igualdades de género en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las carreras de salud de la facultad de la Facultad de la Universidad Arturo Prat, pero Ujú. en dos dimensiones específicas, una el cuerpo y otra la división sexual del trabajo. Ujú. Entonces, es un tema que todavía, claro, hay que precisar en ese sentido. ¿Por qué elegí el tema? Porque creo que la educación no sexista es imprescindible porque apunta a abordar uno de los pares que hablaban las profes, de los pares estos Ujú. que se suponen simétricos pero que no son simétricos de la modernidad,
donde pone la naturaleza y la cultura como antagónicos y además a hombres y mujeres como antagónicos, lo que no es solo diferente, sino que es desigual. Y Exacto. eso genera jerarquías, ¿no? Entonces es un tema que yo considero fundamental, en particular en las carreras de salud, porque las carreras de salud, que los colegas y las colegas no me tiren tantos tomates, la biología está tan próxima y es una realidad tan clara Ujú. que posiblemente, y tal vez está ahí, no sé, la hipótesis o donde lo que tengo que seguir mirando, está mayormente naturalizada la desigualdad. No Bien. quiero decir con eso que en las ingenierías no, que en las ciencias sociales, que en la sociología, que es mi disciplina de base, no, Ujú. pero el cuerpo y la biología fácilmente se naturaliza, como no, y además por lo tanto se neutraliza lo que ahí ocurre, ¿no? Bien. Naturaliza, normaliza, neutraliza. Por eso quiero producir este conocimiento porque creo que es fundamental lo que ahí ocurra. Podríamos con eso pensar, estoy pensando en voz alta, Ujú. en PAC y programas que apunten a reconocer esta desigualdad y que por lo tanto se construyan de otro modo. Finalmente, lo que ocurre en una universidad pública tiene un impacto también en el territorio y por lo tanto genera conocimiento que podría estar profundizando las desigualdades de género. Eh, y yo diría que por ahí, y yo originalmente me preguntaba por el currículum oculto de género, pero claro, eso yo decía es pregrado, ¿sí? No, Ujú. sin querer ser, ay, no sé, no quiero ser, ¿cómo se dice? Pesada, pero pensaba, pero pensaba de mí misma que estaba haciendo una pregunta de pregrado, ¿no? Ajá. Entonces, sin embargo, la señalé igual en el desarrollo a falta de otra cosa que me permitiera incluir, como volver más crítica y más doctorada la investigación. Espero no demorarme mucho, Tiempo. no, o sea, no lo pensaba, profesor, no, la verdad no. Y los insumos y recursos están acá porque pensaría yo trabajar en mi sede, que es la sede principal de la Universidad Arturo Prat. Bien. Eh, Eso, como en términos muy generales. Muy bien, Gracias. Fiorella. Muy claro, muy claro. Te agradezco mucho la intervención porque también das cuenta de algunas decisiones que están en proceso, pero también aquí se combinan dudas, todavía cuestiones por resolver, digo, que se van combinando también con las lecturas que ustedes van haciendo o irán haciendo conforme avancen, por un lado, en los seminarios sustantivos del doctorado y también avancen en la lectura de los relevamientos específicos que van a ir haciendo, ¿no? Nosotros en este espacio, como les mencionábamos ayer, vamos a invitarles sistemáticamente a que avancen en búsquedas de trabajos que oficien de antecedentes de vuestros temas y que a su vez contribuyan a que ustedes formulen su propio problema de conocimiento, ¿no? Para que ustedes formulen con mayor claridad el qué quiero conocer. ¿Sí? Hoy vamos a charlar un poquito de esto cuando distingamos tema de problema, ¿sí? Pero muy bien y muchas gracias. ¿Alguien más que desee contarnos su situación? Carolina, adelante. Hola, buenos días. Ahí estoy. Buenas. Bueno, bueno, la idea de mi investigación, yo quería indagar sobre vinculación, que es el área que estoy trabajando hace 3 años. En Chile, recientemente, la institución que en el fondo que evalúa la calidad de los programas de la universidad, Ujú. lanzó nuevos estándares en esa área, que usted le dice en extensión a vinculación. Ajá, Entonces quería un poco investigar si esos estándares estaban en mi facultad, como bien. un poco de política pública. Ahora con el feedback que me dieron y con las clases de reflexión del módulo anterior también, Ajá, está un poco quizá la inquietud de también hablar un poco de didáctica de lo que decía el compañero anterior, eh, de que nosotros en el fondo eh, estamos preparando a los estudiantes para el mercado. Entonces, ver un poquito la vinculación como la didáctica o el medio por el cual nosotros nos vinculamos con ese mercado. Eh,
miles de cuestionamientos en el módulo anterior con las profesoras, Sí. de que si realmente la evaluación quizá es adecuada para lo que estamos preparando. Ha sido bien, me ha producido mucha reflexión el módulo anterior. Entonces, no sé si se puede sumar en realidad algo más, una arista más de la que yo estaba pensando. Ese es como mi tema. Bien, Carlos. Eh, Eso, bueno, ¿por qué elegí mi tema? Porque he trabajado en esa área 3 años en realidad y cuando comencé me hice cargo del área, había más preguntas que certeza, pero era un área nueva, entonces como que no mucha gente manejaba el tema. Entonces de a poco he tenido que leer mucho y he aprendido un poco en esa área. Todavía no veo todas las preguntas. No, dice, Em, como, ¿qué quiero conocer? ¿Para qué quiero producir ese conocimiento? ¿De qué modo construiré mi objeto de estudio? em, que quiero conocer un poco, sí, bueno, que si las políticas o la evaluación que nosotros nos vamos a someter en el futuro, nosotros cumplimos con esos criterios y esos lineamientos. Obviamente, ¿para qué quiero producir este conocimiento? Obviamente para ayudar en la mejora continua de mi facultad, las carreras de mi facultad. Bien. Eh, no veo todas las preguntas, un ¿De qué modo minutito. construir mi objeto de estudio? ¿Cuáles son las preguntas centrales que me propongo responder? ¿Cómo me imagino responderlas? ¿Qué metodología voy a usar? Eh, las preguntas principales serían lo que yo escribí como las acciones de vinculación con el medio Ujú. y su incorporación en el currículo en la facultad Bien, respondan a los nuevos criterios de vinculación establecidos por la CNA. Esa es bien, mi pregunta de investigación. bien. Más que nada, por lo menos en el preproyecto, yo hablaba de obviamente revisión documental y también quizás algún tipo de encuesta Ajá, con los directores de carrera. Eso todavía no lo tengo claro. muy bien. Eh, Después, eso hasta ahora. muy bien, muy bien. ¿Esto de la tesis de tu tesis, lo has pensado o todavía no? Bueno, ¿tú te refieres a la cantidad de tiempo? También, sí. ¿En cuánto tiempo planeas hacerlo y cuál crees que podría ser una respuesta tentativa o provisoria a esa pregunta principal que vos querés conocer? Siempre alguna idea tenemos, ¿no? De cómo responder a esas preguntas que nos... Sí. Si habías pensado algo en eso, si no, no importa. Yo creo que si me enfoco solamente en las políticas, si realmente las políticas están llevando a cabo, Ujú. yo creo que puedo de que a fin de año pueda responder esa parte, porque en Bien, el fondo es revisión documental. Ahora, si me adentro un poco más a lo que es la didáctica, yo creo que ya se extendería un poco más, que también me gusta bastante la idea de poder indagar esa área. muy bien. Muchas gracias, Carolina. Bueno, ahí había levantado la mano Andrés también. Hola, buen día. Buen día, Andrés. Eh, bueno, como le pasa a varios compañeros y compañeras, tengo algunas preguntas resueltas y otras no tanto. Respecto de lo que dijo Fabiola, sin embargo, yo también me preocupo bastante, que tiene que ver con la cuestión cualitativa que hace de esta estructura de trabajo algo que sea propio de un estudio de doctorado y no de un estudio de pregrado. Bien. Entonces, tengo una opinión al respecto porque pienso que más que el tema propiamente tal, yo creo que prima la cuestión conceptual. Y la cuestión conceptual es lo que hace la gran diferencia porque un estudio de doctorado tiene que ser teórico. Y la discusión no puede salir del plano de lo teórico. Entonces, creo que en pregrado eso no pasa tanto. Especialmente en las carreras que nos desempeñamos varios de nosotros, que son las pedagogías, que plantean problemas súper concretos que no son problemas generalmente teóricos. Entonces, con la investigación-acción y todo ese tipo de situaciones, que tiende a desteorizar los fenómenos. Entonces, creo que la cuestión conceptual es fundamental y eso es lo que yo he estado tratando de hacer más allá de si el tema a priori parece digno, por decirlo de una manera, de doctorado o no. Ujú, Entonces, lo mío tiene que ver más bien con la construcción de un espacio que es un espacio un poco harto muchas veces, dejado como al olvido, que es la ruralidad. ujú, ¿Y por qué? Porque es una zona de explotación, pues se transformó desde la modernidad en esa zona de explotación con todos los procesos históricos que ya básicamente conocemos, ¿no?
Entonces, si lo hago desde una perspectiva así como bien sencilla en la reflexión, tiendo a pensar que los espacios que están abandonados en general, o en los espacios que están abandonados en general, tienden a ocurrir cosas de las cuales no estamos muy conscientes ni tenemos muy presentes. Ujú. Entonces, los estudios rurales, por supuesto que existen, sobre la educación rural también, por supuesto que existen, hay mucho sobre eso, pero sigue siendo una especie de caja negra en la ruralidad porque en gran medida conlleva una falta de acceso. Entonces los estudios yo creo que implican visitar los lugares, moverse por esos territorios, no son tan sencillos porque implican una cuestión geográfica, una cuestión de movimiento, movilidad, ¿cierto? Y no es lo mismo que estar en la ciudad o, por ejemplo, hacer un estudio dentro de la misma institución, porque los accesos son diferentes y por lo tanto el ritmo del estudio es distinto y desde ahí que yo ya digo que no puedo hacer esto en un año, es imposible. O sea, lo puedo hacer, pero va a salir un trabajo mediocre. Yo Claro. creo que ahí está la cuestión donde uno dice esto es digno de doctorado o no. Entonces creo que tiene que ver con lo que hablábamos ayer, de la profundidad, de cómo se conceptualiza, cómo se teoriza, más que del tema propiamente tal, porque el resto estaría relacionado a cuánto se ha escrito sobre el tema y yo creo que todo se ha escrito sobre un tema, en mayor o menor medida, siempre va a haber, más o menos, ¿no? Entonces, desde ahí que creo que me interesa la ruralidad justamente como un espacio, ¿cómo se llama? Periférico, como un espacio periférico, un espacio que se construye desde la modernidad en un espacio periférico, desde las lógicas modernas, ¿cierto? Desde la articulación de una ilustración que lleva un plan en que los territorios se transforman de manera concreta a través de institucionalidad, etcétera. Entonces yo quiero mirar, en el fondo, cómo la educación literaria está dentro de la ruralidad moderna. Ajá. Es decir, quiero mirar a la literatura como un recurso vinculado a la identidad y vinculado al pensamiento crítico y cómo se enseña literatura en la ruralidad moderna en el contexto de esa ruralidad en específico, que es el norte de Iquique, o sea, el norte de Chile, perdón, en el interior de Iquique, Ajá. y esto a propósito de esta caja negra que digo yo, que no tenemos claro, entonces lo que yo necesito es hacer un estudio cualitativo, interpretativo, donde tengo que entrevistar a los profesores para saber por qué eligen determinadas obras literarias para que sus estudiantes lean. Y sobre eso lo que interesa es ver la relación que se articula entre los contenidos de esas obras literarias y el territorio que ellos habitan y que conocen, para ver si hay una relación crítica. Entonces, ¿es necesaria la entrevista? Es absolutamente necesaria. Porque, por ejemplo, un profesor puede, o yo puedo tener el prejuicio de conocer qué eligió un profesor como obra literaria para que sus estudiantes lean y decir, por ejemplo, voy a hacer súper prejuicioso, esto es una tontera, lo que el profesor le eligió para leer. Pero yo no sé si ese profesor lo eligió sabiendo que es una tontera y quiere discutir esa tontera en particular con sus estudiantes porque le parece que no hay diálogo. Por Claro. ejemplo, entonces no puedo no entrevistar a profesores y solamente valerme de la interpretación de las obras literarias, porque evidentemente hay una relación entre lo que los chicos están leyendo y un criterio que tiene que ver con la cuestión de la práctica docente y las decisiones respecto de lo que los chicos leen. Ahora también puede ser que la literatura que los chicos estén leyendo una tontera porque el profesor realmente no tiene un criterio y no sabe dialogar con el entorno. También Claro. puede ser. Entonces hay muchas variables y posibilidades que uno no las puede ver en blanco y negro, como sí, no, ¿cierto? Hay matices, un montón de cosas que van a salir ahí en la entrevista y otras matices que voy a encontrar yo leyendo propiamente tal las obras que el profesor eligió. Por lo tanto, no puedo estar yendo a pueblitos del interior que tienen poquitos estudiantes, ¿cierto? Y pensar que esto lo voy a hacer en unos meses. O sea, no, voy a tener que viajar. Me parece súper entretenido en todo caso. Pero tengo que hacerlo y eso va a ser demoroso. Entonces, el concepto clave para mí es el concepto de naturaleza, porque eso es lo que se ha diezmado en la ruralidad. Y ese es el concepto que yo voy a buscar en las obras literarias que los profesores seleccionen, que las seleccionen con sus propios criterios. Voy a ver cómo se aborda ese concepto de naturaleza y cómo ese concepto se ve eh, trabajado pedagógicamente, tal vez en las evaluaciones. Ahí es donde no tengo muy claro cómo lo voy a hacer, porque creo que la entrevista puede quedar corta. He pensado también en la incidencia de la opinión de los estudiantes, pero creo que ahí estaría como saliéndome de mi objetivo. Tendría que revisar toda esa relación. Pero estoy en eso, estoy tratando de configurar. Y por lo pronto estoy pensando también en la razón más profunda del por qué esto es importante, porque hay Ajá. una razón que no es teórica, sería, por ejemplo, que no hay muchos estudios al respecto. ¿Cierto? Eso es una razón práctica, pero no una razón teórica. Entonces la razón teórica creo que tiene que ver más bien con cómo la modernidad hoy en día tiene incidencia en la ruralidad, en un contexto de una modernidad que ya no es la modernidad de antes. Entonces pareciera que en la ruralidad a priori se viviera todavía una modernidad muy tradicional.
respecto de la figura de los estudiantes, del profesor, de la institucionalidad, y no está instalada de la misma manera que esta modernidad líquida, ¿cierto? A lo mejor los estudiantes de la realidad también tienen celulares, también tienen cosas, pero el desarrollo de su vida, ¿cierto? En el contexto de ellos tampoco es igual a la nuestra. Claro. Entonces, yo creo que es interesante ver por ahora, en términos como teóricos, cómo la modernidad incide en el escenario actual de la ruralidad, como para despejar esa incógnita de esta caja negra, empezar a mirarla desde, como desde lo alto, desde lo teórico, y no desde lo necesariamente práctico, sino hacer la conexión entre eso teórico y eso práctico. Entonces, mi estudio más o menos va por ahí, por esos términos. Entonces, quisiera, no sé si usted pudiera, profesor, darme alguna sugerencia, alguna, no sé, alguna una lectura en particular, todo bien recibido. Por supuesto, Andrés, muchas gracias. Muy, muy interesante. Has desplegado un conjunto de cuestiones bien significativas para este taller. Una de ellas, sobre la cual ahora vamos a insistir un poquito más cuando avancemos y sobre la cual volveremos, es que lo que nos dice Andrés es un ejemplo claro o nos deja bien en claro cómo la centralidad, ¿sí?, de la investigación de una tesis, o en esta instancia del plan de tesis, está dada en el problema de conocimiento, es decir, en el qué quiero conocer en relación con mi tema. ¿Por qué digo esto? Porque la cuestión, incluso metodológica, es una consecuencia de aquello que yo quiero conocer, ¿no? Cuando Andrés nos decía, bueno, yo me estoy preguntando por esta cuestión, entonces necesariamente tengo que hacer entrevistas, eso está mostrando cómo, en realidad, aquello que él quiere conocer, es decir, el problema de conocimiento, arrastra incluso consecuencias que son metodológicas, ¿no? Pero es el problema, es aquello que yo quiero conocer, lo que condiciona el tipo de estrategia metodológica que voy a tener que llevar a cabo, ¿sí? Entonces, no, a veces estudiantes incluso de doctorado nos dicen, bueno, yo quiero trabajar encuestas, no, yo tengo bien claro que quiero hacer grupos focales, yo quiero hacer observaciones, pero eso no dice nada si todavía yo no tengo la pregunta por qué quiero conocer, ¿no? Como solemos decir un poco aquí coloquialmente, dime qué quieres conocer y te diré qué consecuencias metodológicas tiene aquello que tú quieres conocer, ¿no? Entonces, la centralidad es el problema de conocimiento, ¿no? En construir un buen problema de conocimiento, ¿no? Andrés también me planteaba esta cuestión en relación con sugerencias o recomendaciones, ¿no? Una gran, o una primera, más que gran recomendación es que ustedes van a tener que delimitar los alcances de su tesis, los alcances de su investigación, pero también sus limitaciones. Y eso no es ningún problema, al contrario, una investigación doctoral se espera que ustedes circunscriban el alcance de su trabajo, pero también sus limitaciones. Si ustedes saben que la complejidad del tema o del problema que quieren conocer involucra las perspectivas de docentes, pero también de estudiantes, pero también ver las políticas públicas, pero también ver qué pasa con las familias, etcétera, etcétera. Bueno, una cosa es dar cuenta de la complejidad y otra decir explícitamente cuáles son las limitaciones de la tesis, en el sentido de que en esta tesis nos vamos a abocar, sin desconocer la complejidad del asunto, a una cuestión específica, que es, por ejemplo, las perspectivas solamente de los docentes. Y eso es un aporte significativo ya, eso es un valor, ¿no? Una tesis doctoral puede ser relativa a solamente las perspectivas o los testimonios o las representaciones, la definición conceptual que ustedes quieran, en relación con un conjunto de docentes que enseñan literatura o que seleccionan un canon literario para compartir con sus estudiantes en contextos de ruralidad, ¿no? Como bien decía el compañero Andrés. Entonces, una Profesor, recomendación. Sí, dale. solo una consulta que para no salir de justo lo que acaba de decir. ¿Cómo sería, por ejemplo, no considerar la opinión de los estudiantes como una limitación metodológica? Porque en realidad yo me voy a concentrar en la interpretación de las entrevistas y de la literatura. ¿Y por qué no puede ser tal vez un error metodológico dejar, por ejemplo, a mis estudiantes fuera? Ahí es donde yo me veo pillado, porque digo, si los dejo fuera pasa esto, si los incorporo pasa esto otro, entonces empiezo a decir, claro, pero al mismo tiempo se me empieza a ampliar, ampliar. Entonces, ¿dónde uno pone el límite en eso para que no sea un error y sí sea una decisión metodológica coherente? Andrés, sin duda la respuesta es en el problema de conocimiento, en el problema, en el que quiero conocer, que finalmente se expresa en un conjunto de preguntas, ¿no? Si mis preguntas son claras y alcanzan, o su alcance es hasta los docentes, no hay ningún error metodológico. Si yo no prometí que iba a trabajar con las representaciones, ahora, los problemas se presentan cuando hay desacoples, ¿no? Cuando uno dice que va a trabajar tales cuestiones y después eso se va diluyendo o no tiene consecuencias en la estrategia metodológica, ¿no? Eso pasa muy a menudo, ¿sí?
Entiendo, pero si alguien me dice en este problema que tú planteas, en realidad que hubiera sido mejor meter a los estudiantes, a eso me refiero. Andrés, pero eso por supuesto, siempre alguien puede sugerir otra vía, otra estrategia. Ustedes lo que se tienen ustedes se tienen que afirmar y autorizarse como investigadores e investigadoras que toman decisiones, ¿no? Ustedes toman decisiones y las van a sostener con solvencia, ¿no? Ahora bien, lo que otra persona les pueda decir, bueno, sí. Hubiese estado interesante trabajar también con los estudiantes. Sí, bueno, quizás en otro trabajo o más adelante. Gracias por el comentario, gracias por el aporte, por supuesto, y con mucho respeto, pero para el alcance de mi tesis, para hacerla viable, me circunscribí a trabajar con los docentes y yo no prometí otra cosa, ¿no? Fue una decisión que llegó hasta allí y hasta allí yo me sostuve y yo argumenté. Ahora bien, distinto es si yo trabajo solamente con docentes y pretendo argumentar también respecto de lo que sostienen los estudiantes, cuando, bueno, ahí yo incurriría en una práctica incluso de deshonestidad intelectual, ¿no? Porque estoy predicando acerca de algo que no tiene su correlato en el armado de mi tesis, en el armado de mi estrategia teórico-metodológica. Ahora bien, si yo no hice eso, si yo me circunscribía a lo que prometí, por decirlo de alguna manera más coloquial, a lo que planteé, ¿sí? En el inicio, cuando presenté mi problema, planteé mis preguntas y eso tuvo su correlato coherente luego, bueno, no hay ningún problema. Siempre habrá tiempo para que en futuros estudios uno complejice la perspectiva de los estudiantes o de las familias, o que eso lo haga un otro. Digo, el conocimiento científico avanza, como ustedes bien saben, por su naturaleza colectiva, ¿no? La dimensión colectiva de la ciencia. Bueno, digo, mi aporte se circunscribe a esto, y está muy bien, ¿no? Ustedes tienen que autorizarse como investigadores e investigadoras que toman decisiones teóricas metodológicas, en este caso, y eso está muy bien y no es impugnable si está fundamentado y es solvente y es coherente en el marco de un proyecto. Eso son decisiones que, por supuesto, ustedes van a terminar de pulir con sus directores o directoras de tesis. Les cuento, nunca están demasiado buenas las autorreferencias, pero en estos espacios de los talleres de tesis a veces sirven. En mi proceso de tesis doctoral, yo inicialmente tenía previsto trabajar con estudiantes de los primeros años de las carreras universitarias. No me interesaba saber cómo construían la experiencia de transitar el primer año de las carreras aquí en la Universidad Nacional de La Plata. Y en diálogos, en mi caso con mi director de tesis, él me sugirió, ¿no? Bueno, Matías, y podríamos ver también la perspectiva de los profesores de primer año, para ver allí cómo se da eso que podemos pensar como un posible choque de planetas entre la experiencia del estudiante en el primer año de la carrera y también la perspectiva de los profesores y las profesoras en ese primer año universitario. Bueno, yo incorporé esa perspectiva finalmente. Pero bien podría haberme afirmado en otra decisión, ¿sí? Y a su vez esto lo terminé de pulir con esta figura clave, ¿sí? Que a ustedes los van a acompañar también, que son los directores y las directoras, ¿no? Para ver, un poco también Andrés lo decía, si mi pregunta de investigación es digna de una tesis doctoral, un poco lo planteaba también la compañera que tomó la palabra antes. Bueno, esas decisiones se van tramando, ¿no? Fundamentalmente con esa figura de el director o directora. Por supuesto, nosotros en el taller vamos estableciendo o aportándole, bueno, algunas primeras sugerencias, algunas primeras recomendaciones desde ya, para que lleguen al trabajo ya con director o directora de una manera mucho más consolidada, por así decirlo. ¿Sí? ¿Se entiende, Andrés, esto? Bueno, teníamos un pedido también de Carlos. Sí, en realidad ahí corto porque harto ya se ha discutido el tema, pero en definitiva, como la idea inicial o claro, la idea inicial, como se decía, que después la fui fundamentando como un problema al momento ya de postular al programa, que Ajá, tenía que ver con la formación docente en profesionales no docentes, en primera instancia. bien. A lo cual obviamente lo llevo un poco a mi área en realidad, que es la ciencia de la salud, ya que en definitiva de partida todos nosotros no somos docentes, ya somos kinesiólogos en este caso, al igual que Cristian, de hecho trabajamos en la misma
en la misma sede, Ajá. que si bien no teníamos esta formación docente, sí nos fuimos capacitando para ser docentes. Pero tenemos un problema en definitiva y que se ha ido detectando a lo largo de este último tiempo, es qué es lo que pasa con los clínicos, es decir, profesionales clínicos que están haciendo clínica, que muchas veces tienen que hacerse cargo de estudiantes, están en prácticas, pero que estos no tienen una formación docente definida. No hay una capacitación, no hay una forma establecida de capacitar a estos profesionales para que efectivamente en su trabajo, por así decirlo, sean capaces de ejercer una docencia. Bien. Entonces ahí a partir de eso se genera este tema que es cómo yo formo un profesional no docente que hace docencia en un área clínica, ¿ya? Bien. Y a partir de esto nacen algunos temas y hay que diferenciar, por supuesto, qué es lo que es la supervisión clínica con la docencia clínica, ¿ya? Ujú. Que de hecho me fui dando cuenta que quizás nosotros utilizamos mal el término, porque hablamos de supervisión, ¿ya? Y la supervisión hace referencia a cuando un profesional supervisa a otro profesional, no Claro. necesariamente con un rol docente. Y está la docencia clínica, que efectivamente es el término que es el más correcto, por así decirlo. Y a partir de eso hay distintos modelos, pero estos modelos también son bastante teóricos, súper amplios, y tampoco te establecen un lineamiento claro de cómo se forma un docente clínico o Ujú. cómo debe formarse. Entonces, a partir de eso, obviamente yo elijo ese tema porque obviamente me interesa, porque pasa muchas veces que es el mismo estudiante que reporta, chuta, la verdad es que no aprendo en la práctica, no aprendo con el supervisor, o hay otro supervisor que es mejor porque explica mejor las cosas. Entonces, ¿en qué va eso? ¿Cómo yo le digo al estudiante, chuta, a lo mejor el supervisor no es que sea malo, es que a lo mejor no tiene las herramientas para entregarte el conocimiento que él tiene? Claro, claro. Y otro docente que quizás tiene más experiencia, a lo mejor ha hecho clases, puede que tenga más herramientas. Entonces, ¿en qué va? Ahí está un poco la cuestión, por así decirlo. Bien. Entonces, en primera instancia, yo planteo quizás un poco cuál es la misma percepción del docente clínico, ¿ya? En qué es lo que a él le falta, y a su vez también contrastarla, qué es lo que, o cuál es la percepción de los mismos estudiantes de qué es lo que falta en la docencia clínica. A partir de eso, por supuesto, entregar o generar quizás una propuesta metodológica de cómo formar un docente clínico y cómo este impactaría a futuro en lo que es un resultado de aprendizaje, en la misma satisfacción del estudiante y en la misma también satisfacción del docente clínico. Ajá. Porque muchas veces el docente clínico recibe el estudiante, bueno, pongo la nota y adiós. Pero no hay una retroalimentación, no hay espacio para que el docente clínico también entregue sus sugerencias, sus inquietudes y también sus necesidades, ¿ya? Entonces, en definitiva, como las primeras preguntas que yo tengo es ¿cuál es el diagnóstico inicial de necesidad de estos supervisores clínicos? ¿Cuáles son Ujú. las herramientas que tienen actualmente? ¿Qué es lo que se necesita? Y cómo después yo puedo plantear una estrategia metodológica para solventar esas necesidades. Y en este caso, ¿cómo imagino responderlas? Es mediante quizás una metodología de investigación-acción, es decir, en primera instancia generar un diagnóstico de necesidades, una estrategia metodológica, validarla y después posteriormente aplicarla como tal y ver Bien. cómo esto resulta. Quizás algo más longitudinal que quizás me tome un tiempo, pero voy a quizás pasarme al final en términos quizás 1 año o 2 años, como bien indicaba Nelson. Eh, la idea es poder hacerlo también de manera quizás mixta. ¿A qué me refiero con esto? Quizás tener herramientas más estructuradas, por así decirlo, y quizás herramientas más abiertas como grupos focales. Y cuál consideré en este caso la tesis de mi tesis es cómo impacta la formación docente Ujú. en docentes clínicos, valga la redundancia, sobre, en este caso, el aprendizaje de los estudiantes. Eso es Bien. inicialmente. Bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, sí, inicialmente y para nada poco, digo, en todas las intervenciones en general, si bien es un trabajo en proceso, lógicamente, se nota, bueno, que están delimitando un área de interés, que plantean preguntas, que se plantean una posible estrategia metodológica, digo, me parece que tenemos un buen marco de trabajo para ir avanzando, ¿sí?
Bueno, colegas, les agradezco mucho las intervenciones hasta aquí. No sé si hay alguien más, no quisiera que nadie se quede con las ganas de hablar, si no, avanzo un poquito más. ¿Estamos bien? Bueno, ya tendrán igualmente otras oportunidades para hacerlo, colegas que no han hablado el día de hoy. Bueno, este ejercicio que hicimos, ¿sí? Lo que nos permite identificar es que las respuestas de cada una y cada uno de ustedes a estas preguntas, bueno, sin duda van a ofrecer insumos relevantes para la realización del plan de tesis, ¿no? Incluso más aún, ¿no? Les va a brindar la posibilidad de asumir una postura singular en el proceso de investigación, es decir, una postura propia, una postura particular, una postura personal que ustedes van construyendo, ¿no? En este proceso de investigación. Por eso yo les proponía este ejercicio a modo de conversación que recién tuvimos, ¿sí? Bueno, ¿qué estamos transitando nosotros en estas primeras actividades que les hemos pedido y en esto que estamos conversando? Bueno, le estamos planteando ni más ni menos que vayan avanzando en la introducción. En estos momentos estamos pensando en la introducción del plan de tesis, ¿sí? Lo cual implica introducir, pero también o entendido como la presentación y también la justificación del tema de tesis, ¿no? Estamos en este diálogo, ¿no? Estamos conversando respecto de las primeras definiciones que ustedes van dando en un proceso que, como dijimos ayer, es recursivo, ¿sí? No es que uno escribe el tema, el problema y sigue con el siguiente componente, llamémosle objetivos, preguntas o estrategia metodológica, y ya no vuelve más al tema del problema. No, no sucede así. Uno vuelve permanentemente, ¿no? Incluso solemos decir que el título de nuestras investigaciones en general es lo último que escribimos, ¿no? Pero a estos fines analíticos los vamos presentando de esta manera, ¿no? Entonces, dos partes componen fundamentalmente la introducción, ¿sí? Un poco lo fuimos charlando ayer y un rato el día de hoy, ahora le damos un cariz más institucional o lo dejamos bien establecido. La presentación, ¿sí? Que ustedes le pedimos en la actividad número 2 y en las que siguen, ¿sí? Les estamos planteando la pregunta respecto de cuál es el tema y qué pretenden investigar, ¿sí? Es decir, ustedes comienzan su plan de tesis diciendo cuál es el tema y qué pretenden conocer del mismo. ¿Sí? Un poco lo que vimos recién con el ejercicio, ¿no? Y también las características que va a asumir ese estudio. Recién ustedes hablaban de alcances descriptivos, interpretativos, de abordajes longitudinales. Bueno, todas esas características, ¿sí? Las van a ir presentando en esta introducción, ¿no? Donde uno, bueno, justamente lo que hace es presentar el tema, introducirlo, ¿sí? Pero también otra palabrita clave que ahí resalté en negrita, además de presentarle al lector y a la lectora el tema, abro un paréntesis en esto de la presentación, tengan en cuenta, ya desde el vamos, ¿sí? Ya desde el comienzo de este proceso, la audiencia a la cual se están dirigiendo. Esto es, a qué tipo de lectores y lectoras ustedes dirigen su plan de tesis, ¿sí? Que en general somos, por un lado, los docentes del taller, ¿sí? Por supuesto, también, pero también son muy probablemente aquellos que finalmente oficien como directores y directoras de su tesis, y por qué no, ya pensando en un futuro jurado de la tesis, ¿no? Que son, bueno, personas especialistas en la temática, y eso supone un registro de escritura particular, ¿no? Aún más, ¿sí? Destinen un tramo de sus escrituras de presentación del tema hacerse ustedes la pregunta respecto de qué cuestiones que yo estoy redactando aquí para mí, es decir, para ustedes, pero en primera persona, son obvias o son harto conocidas, pero para el lector o para la lectora quizás no. ¿Y por qué digo esto? Bueno, por ejemplo, ¿sí? Imaginen un lector que no necesariamente conoce en profundidad, como si ustedes, las características del sistema universitario en Chile en general, las características de la universidad en particular, las características de su facultad de pertenencia en particular, insisto, su departamento, su carrera, incluso las características geográficas, las características de antecedentes, de funcionamiento normativo, ¿no? Esas cuestiones que quizás son obvias para ustedes, tenganlas en cuenta al momento de presentar el tema para que cualquier lector con un conocimiento quizás mínimo, ¿sí? de la universidad o del sistema universitario en Chile tenga las condiciones mínimas para poder comprender aquello que ustedes están planteando, ¿sí? No den por obvio
ciertas cuestiones que quizás para los lectores no lo son, ¿sí? Eso es una buena recomendación que me parece que podemos señalar, ¿sí? Bueno, y la justificación, un poco lo fuimos charlando ayer y recién lo vimos con el ejercicio, es dar cuenta de la relevancia, ¿no? Digo, ¿cómo responden ustedes a la pregunta de por qué es importante la investigación que ustedes proponen? ¿Sí? ¿Por qué es importante esta investigación que yo propongo? Bueno, eso es avanzar en justificarlo, ¿sí? Como vimos recién con la pregunta, es importante también que ustedes especifiquen los aportes al conocimiento que esta tesis va a producir, ¿no? ¿De qué manera mi tesis va a aportar al conocimiento de esta temática? ¿Sí? Ojo que digo al conocimiento, ¿no? Después veré, o después se verá en qué medida también esta tesis quizás aporte conocimiento que pueda servir para la toma de decisiones, para las intervenciones, para las políticas, ¿no? Para las propuestas pedagógicas, etcétera, etcétera. Pero en principio, ¿sí? Se trata de especificar los aportes al conocimiento del tema que su tesis espera producir, ¿sí? Como les decía hace un ratito a partir de la intervención de Andrés, también se pueden marcar los alcances del trabajo y sus limitaciones. Y esto no habla de debilidad, al contrario. Lo que quiero enfatizar es que determinar los alcances del trabajo y sus limitaciones habla, ¿sí?, de pericia, habla de idoneidad teórica para poder circunscribir los alcances y las limitaciones del trabajo, ¿sí? ¿Qué cuestiones quedarán pendientes para otras investigaciones que haga el propio autor o autora o otras personas, lo que fuere, y cuáles son los alcances, digo, a qué sí va a arribar o qué dimensiones de análisis va a incluir, y qué otras quizás hacen parte de la complejidad del problema, estudiamos fenómenos complejos, ¿no? E investigar todo en una tesis no es posible, ¿no? Con lo cual uno necesariamente tiene que establecer un recorte, una delimitación, porque si no, nuestra tesis no sería investigable, ¿no? Sería más bien un tratado, una suerte de manual, ¿no?, especulativo, pero no una investigación empírica, ¿no?, que requiere esta delimitación que precisa tanto alcances como limitaciones. Y eso, insisto, no habla de debilidad, tener limitaciones en la tesis, sino más bien habla de criterio teórico para poder identificar justamente esas limitaciones que quedarán pendientes de próximos trabajos o de futuros aportes, ¿no? Bueno, el objetivo de esta introducción que se basa en presentar el tema y justificarlo, ustedes están pivoteando entre estas dos dimensiones, en presentar el tema y a su vez justificarlo, dando cuenta de esto que estamos conversando, es el objetivo ofrecer un argumento sólido y consistente, ¿sí?, con el campo de la gestión de la educación superior, o en el campo de la gestión de la educación superior, ¿sí?, que es un poco lo que nos convoca, ¿no? Entonces, un argumento sólido y consistente respecto de la importancia de mi tema, de la relevancia de investigar sobre este tema, y una presentación sólida, coherente, ¿sí?, del mismo conforme a, bueno, a ciertas cuestiones que hacen a lo que se conoce del tema, sus antecedentes, ¿no? Como solemos decir, ningún problema de investigación se da en el vacío social, ¿no?, con el cual las coordenadas espaciales y temporales, los actores involucrados, bueno, van a tener que ser identificados por ustedes y explicitados en este apartado de la introducción. ¿Mm? Bueno, acá un poco lo fuimos charlando, pero ahora quería organizarlo. La justificación, ¿sí?, de la relevancia de mi tema de investigación puede argumentarse a partir de una serie de criterios, ¿sí? Aquí listé algunos. Vamos a ver. En primer lugar, consignando la importancia como tema en la agenda pública, ¿sí? Bueno, mi tema, ¿tiene relevancia en la agenda pública? ¿Cuál es esa importancia en la agenda pública? Pensemos un ejemplo, ¿sí? Si a alguien se le ocurre, también tome la palabra y mencione el suyo. Bueno, investigar qué pasa con la trayectoria de las y los estudiantes en los primeros años de las carreras universitarias en muchos países de la región, en Argentina en particular, que es lo que más conozco en mi caso, es un tema que está en la agenda pública, ¿sí?, debido a los altos indicadores de abandono que se producen en ese año. Entonces hay una fuerte preocupación que uno la puede identificar en las agencias estatales, pero también en los discursos de los funcionarios y de las funcionarias, de los docentes, en la opinión pública. Muchas veces uno abre los periódicos y se encuentra con artículos o notas que dan cuenta de esta preocupación y dicen: en Argentina, 1 de cada 4 ingresantes a la universidad abandona durante el primer año de estudio, ¿no? Con lo cual, allí uno se da cuenta de que en la agenda pública este tema
está haciendo ruido, ¿no? Pareciera ser ciertamente importante, ¿no? Más allá de la perspectiva ideológica que se le dé al asunto, que se puede variar significativamente, pero es un tema que está en la agenda pública. Ese puede ser un principio interesante para poder argumentar la justificación de mi tema, ¿no? Pero también lo puedo hacer exponiendo la invisibilidad de un tema, ¿sí? Que se pueda argumentar como relevante, ¿no? Boaventura de Sousa Santos acuñó la idea de la sociología de las ausencias, ¿no? Bueno, ¿qué cuestiones aparecen como invisibles en relación con un tema que uno puede identificar que ciertamente vale la pena visibilizarlo, ¿no? Que esto es relevante? Por ejemplo, en relación con sigo con el mismo ejemplo, el abandono o los altos indicadores de abandono en los primeros años de las carreras universitarias, un fenómeno invisibilizado tiene que ver con la dimensión de género. No digo un ejemplo cualquiera para pensar aquí junto a ustedes, ¿no? Donde se identifica que los mayores niveles de abandono en las carreras fundamentalmente de las ciencias exactas, las ingenierías y demás, se produce en mujeres y mucho más que en varones, ¿no? Digo, esto aparece invisibilizado, ¿no? Entonces la justificación de mi tema también contribuiría a poder darle visibilidad a esto que aparece a priori como invisible, ¿no? O como poco presente en el campo. También uno puede avanzar en identificar, aquí colegas que recién tomaron la palabra lo han dicho, ¿sí? Lo han dicho, me acuerdo el caso de Nelson, por ejemplo, identificando la vacancia bibliográfica y de estudios al respecto de un tema que puede justificarse como relevante. Es decir, bueno, también constituye o va conformando la justificación de su investigación y de su tema en relación a que hay vacancia bibliográfica, hay pocas o nulas investigaciones en relación con este tema, o quizás sí existe, pero en otro contexto. Uno puede decir, bueno, sobre este tema la verdad es que existe una producción académica muy significativa en los países anglosajones, pero sin embargo en América Latina y en particular en Chile sobre este tema, la verdad que no hay ningún estudio, o hay muy pocos, o los que hay tienen un abordaje con el cual yo como investigador o investigadora no coincido. Entonces mi justificación hace hincapié en esta dimensión de la vacancia bibliográfica y de estudios. Pero también uno puede justificar su tema presentando su propio y personal interés en relación con el mismo, ¿no? El lugar desde el cual ese estudio lo interpela a uno como sujeto cognoscente, ¿sí? Históricamente, la matriz más positivista ha soslayado la presencia del sujeto en la investigación, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos que dar cuenta de las relaciones del tema con los deseos del investigador o investigadora es una cuestión muy interesante, ¿no? Eh, por ejemplo, me ha tocado muchas veces leer tesis en las cuales los investigadores dan un tratamiento a su relación con el tema, por ejemplo, en investigaciones que son sobre discapacidad y acceso a la educación, ¿no? Y me acuerdo de un caso concreto de una persona que daba cuenta de la justificación del tema en relación de su historia personal, ¿no? Donde la persona era portadora de una discapacidad y cómo esa experiencia atravesó toda su vida en el ingreso fundamentalmente a la educación superior. Entonces, hay algo allí de la propia persona, del sujeto que investiga, que también contribuye a justificar la relevancia del tema, ¿sí? Por supuesto, y aquí voy a hacer un paréntesis, una buena estrategia de justificación en la presentación de nuestro tema, ¿sí? Va a ser aquella que logre combinar, si no todos, ¿no? La mayoría de estos puntos anteriores que yo mencioné. Es decir, que uno no justifica de manera exclusiva con arreglo a un solo criterio, ¿no? O en la medida de lo posible es recomendable que se combine todo esto en una argumentación, ¿no? Que ofrezca al lector, que ofrezca a los lectores las razones, ¿sí? Que legitiman, que justifican esta labor investigativa que estamos encarando, ¿no? Ni más ni menos que nuestra tesis doctoral, ¿no? Una buena estrategia, piénsenla, vuelvo aquí a este punteo, ¿no? Si ustedes pueden tomar estos 4 puntos, ¿sí? O aspectos de estos 4 puntos para poder justificar la relevancia de su tema, bueno, si logran combinar las 4, fantástico, si logran vincular 3, muy bien, si logran combinar 2, bueno, muy bien también, ¿no?
Y quizás si tienen al menos una, bueno, puede ser un puntapié inicial para luego quizás identificar otras, ¿sí? Pero esta cuestión me parece crucial para aclarar qué entendemos, ayer lo conversamos un poco, pero no en profundidad, qué entendemos por justificar la relevancia de nuestro tema, ¿no? Entonces, estamos situados, perdón que vuelvo, en esta instancia, ¿no? Introducir, presentar el tema y a su vez justificarlo, ¿no? ¿Cuál es el tema que se pretende investigar? Las características de ese estudio y también por qué es importante la investigación que estamos proponiendo llevar a cabo, ¿sí? Bien. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Reflexiones? Matías, Sí, Daniel. sí, hola. Eh, Mira, yo he realizado alguna investigación en temas de salud, ¿cierto? En temas de kinesiología también. Sí, Y uno tiende a justificar con elementos muy objetivos, con estudios muy cuantitativos. Eh, entonces, mi duda surge respecto de los tres últimos puntos. Ya, sí. el primero parece algo bastante objetivo, son datos que uno puede obtener de servicios públicos, ¿cierto? Tal vez muchos de ellos estén publicados. eh, y quizás tal vez los vemos dando vueltas también por la prensa, la televisión. Eh, pero, ¿cómo delimito, por ejemplo, si esta invisibilidad que yo estoy exponiendo está a lo mejor sesgada por no sé, por un grupo particular o un interés particular de exponer un problema que quizás para muchos no lo es tal? O sea, yo podría estar siguiendo un grupo de Instagram donde se hable de un tema en particular que es de mi interés y que donde yo creo que hay un problema, pero para el resto no lo es tal. Entonces, en el fondo, la pregunta es, ¿cómo filtro eso? Porque son fuentes que no son, parecer, en lo último, que son más subjetivas, o sea, son ideas más subjetivas, y esa parte a mí en particular me cuesta un poquito eh, incorporarla en una justificación. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite de algo que podría ser solamente algo más bien político o a lo mejor de un interés personal nomás? No sé si me explico bien, Sí, sí, sí. pero por ejemplo, si yo considero que las sillas de la universidad son muy estrechas para mi talla, que es más grande, no sé, podría yo encontrar tal vez un grupo ahí que me apoye y que sea disidente de estas sillas que son tan pequeñas. No sé, es un ejemplo solamente bien, bien burdo. Sí, Daniel, lo entiendo muy bien. Sí, ahí yo creo que el desafío máximo tiene que ver con poder justificar, ¿no? Digo, dentro de la justificación, justificar en este caso, la invisibilidad de un tema o de un asunto, ¿no? Y uno lo puede justificar con arreglo a algunos datos previos, ¿no? Digo, para que no quede meramente como una cuestión absolutamente personal, ¿no? Pero sí tratando de dialogar con algún dato existente, con algún informe producido, con alguna referencia de la cual apoyarse, o que ha sido históricamente soslayado un asunto, o que el orden hegemónico ha postergado el tratamiento de este tema conforme a, bueno, la referencia a otros autores o autoras que también comulgan con esta idea. Bueno, uno puede buscar alguna estrategia, habría que ver en lo concreto de tu tema cuáles son esas cuestiones para poder pensarlo. Pero eh, consideren ustedes que en la ciencia social, ¿no? Ustedes están situados en un desafío de una investigación educativa dentro de las ciencias sociales, donde la discusión con el positivismo ha quedado bastante saldada, ¿no? En el sentido de que ya no cuestionamos la presencia del sujeto en la investigación, ¿no? Somos sujetos que estudiamos a otros sujetos, en general en la ciencia social, y sabemos que los ejercicios de distanciamiento y de objetividad no involucran, ¿no? El corrimiento del sujeto, sino más bien la explicitación del lugar de enunciación, ¿no? Con lo cual uno puede explicitar su propio lugar de enunciación, ¿no? Uno puede, sobre todo yendo al punto D, ¿no? De su propio interés en el tema. Eh, Alguien podría decir, bueno, la verdad es que uno de los elementos para justificar mi tema tiene que ver con que soy docente en esta facultad y en esta carrera hace tal cantidad
de años y es un tema que vengo viendo de manera recurrente y que me preocupa, que es, no sé, la falta de actitud de los estudiantes para con los contenidos de la materia, para la vinculación con las actividades que desplegamos, y esto lo vengo viendo de mi experiencia más personal. Eso, bueno, contribuye, por supuesto que sí, a justificar eh, el tema, por más que no sea un elemento objetivo objetivable, pero sí forma parte del lugar o de la presencia del sujeto en la investigación, ¿no? Sobre elementos sobre el cual no renegamos, al contrario, ¿no? Le damos relevancia. Ahora bien, por supuesto, si toda la tesis se convierte en una oda a la dimensión personal y no hay una inscripción en un campo temático más amplio, no hay diálogo con una agenda de problemas, bueno, eso deja de ser una tesis para ser un texto de otras características, ¿no? Pero eso no significa, ¿no?, despersonalizar tampoco la investigación. Me parece que también ustedes aquí pueden atreverse y autorizarse a jugar su partido. A jugar su partido, digo, en el sentido de asumir una posición en el campo específica, digo, en el campo universitario, en el campo de la especificidad de la facultad en la que se desempeñan, de la disciplina en la cual son docentes o funcionarios, ¿no? Me parece que tienen que animarse a autorizarse como referentes en esos temas y autorizarse a predicar y a producir conocimiento sobre esos temas, incluso detectando asuntos que a su juicio se encuentran poco visibles, ¿sí? Poco visibles o como dice aquí, invisibilizados, ¿no? Asuntos que la verdad que existen y existen en los testimonios de los docentes, o existen en los testimonios de los estudiantes. Recién un colega aquí mencionaba la dificultad quizás de contactar egresados, y creo que, corréjame si digo mal, porque algunas o algunos de ellos terminaban enojados con sus carreras. Bueno, quizás el enojo, el fastidio, la decepción con las carreras o con ciertas carreras es algo invisibilizado en relación con la producción académica del tema sobre los estudiantes universitarios, y bueno, uno sabe que, y la verdad que hay egresados de tal o cual carrera que terminan bastante decepcionados o frustrados con lo que fue su formación por X razón. Bueno, digo, visibilizar eso puede ser bien interesante y puede ser un elemento a justificar, ¿no?, en el marco de su investigación. Ahora bien, creo que la clave, Daniel, está en poder combinar, ¿no?, para que no quede solamente la justificación por el propio interés con el tema, por la propia relación de uno con el tema, sino también con poder combinarlo con cómo está ese tema en la agenda pública, qué pasa con los textos que existen o no existen sobre el tema. Bueno, digo, me parece que ahí va cobrando mayor solvencia esa justificación, ¿no? No sé si respondo al planteo. Sí, perfecto. Bien, colegas, les propongo, ¿qué hora están siendo? 11:30. Hacemos una pausa de 10 minutos y volvemos y seguimos un ratito más, ¿les parece? Y Me parece, muchas gracias. 11:30, 11:40, volvemos aquí. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, colegas, ahora sí, retomamos la tarea. Eh, confirmamos confirmamos, digo, lo que les decía al comienzo. Incluso ya tienen ustedes un correo, perdón, un mensaje vía el grupo de WhatsApp de Carlos, donde les comenta que en el transcurso de la semana entrante se van a comunicar con ustedes tanto el director o directora, tutor y tutora asignado, ¿sí? Así que, y en breve ustedes también tendrán los nombres de cada una de estas personas para también estar ya en diálogo, ¿sí? Así que Carlos confirma esto que yo les adelantaba hace un ratito y con más información precisa, ¿sí? Bueno, eh, avanzamos un poquito más con estas cuestiones que estamos conversando. Yo quería en el ratito que nos queda distinguir entre tema y problema de investigación, ¿sí? Volveremos sobre esto en siguientes encuentros, ¿sí? Insistiremos también en las devoluciones que les hagamos a sus producciones, pero para dejar planteado que hay una diferencia entre tema y problema de investigación, ¿sí? Ayer un poco lo conversábamos también a propósito de las devoluciones de Emilia, pero decimos que el tema es el asunto más general dentro del cual emerge, y no por ósmosis ni por generación espontánea, sino como producto de una formulación del investigador o la investigadora, el problema de investigación específico, ¿sí? Esto quiere decir que aquí todos los aquí presentes podríamos tener
el mismo tema de investigación. Sin embargo, los recortes en términos de problema de investigación van a ser muy distintos conforme a nuestros intereses, nuestras opciones teórico-metodológicas. Bueno, eso va a variar significativamente, ¿no? Porque el tema es ese área temática más amplia, ¿no? En la que uno se inscribe. Suele decirse que el tema se elige y el problema se construye. Yo más bien tiendo a pensar que uno adscribe a un tema, ¿sí? Porque no es meramente una elección individual, ¿no? Uno adscribe a un diálogo que ya está en marcha, ¿no? Hoy un colega aquí decía con mucho tino, bueno, sobre los temas no se es fundacional, ya existen trabajos y existen otras personas que han pensado temas, si no idénticos, similares a los que estamos pensando, ¿no? Si no, la idea misma del progreso del conocimiento científico sería inviable, ¿no? No habría posibilidad de acumulación, pero, ¿no? Lo importante es tener en cuenta que uno adscribe a un tema, ¿no? Conforme a esta idea, pero tiene que luego y paulatinamente, ¿no? No sin esfuerzo, no sin tiempo necesario para hacerlo, uno va formulando su problema de investigación específico, ¿sí? Solemos decir también que aquello que se investiga en el contexto de la tesis es el problema, porque el tema no es investigable. El tema es de tal amplitud y de tal magnitud que lo vuelve solo esa área de conversación en la cual nos situamos, ¿sí? Ese campo de interlocutores en la cual nos inscribimos. En cierta tradición disciplinar o área disciplinar con la cual queremos dialogar. Pero lo que es investigable es el problema, es decir, el qué quiero conocer o el qué quiero investigar, que yo les planteaba hace un ratito en el ejercicio que fuimos compartiendo, ¿no? Entonces, puede contener, es decir, un mismo tema, potencialmente muchas y muy variadas situaciones que pueden especificarse y tomarse como recortes de problemas susceptibles de ser investigados. Entonces, aire de familia entre temas y problemas, pero no son homologables. No es lo mismo tema y problema, ¿no? El tema es ese asunto más general, ¿no? Y el problema es ese recorte más específico, esa delimitación más clara respecto de qué quiero investigar en el contexto de mi tesis doctoral. Insisto, si no se entiende o hay alguna pregunta, no duden en interrumpirme, ¿eh? Bueno, estamos también transitando la elección del tema. Ustedes están transitando este momento, ¿no? Si bien desde enero, a través de las actividades asincrónicas, les venimos dando vuelta a esta cuestión, o cuando las invitamos y los invitamos a esa primera actividad, incluso sin invitación mediante, ustedes iban presentando y ya iban colocando, algunas de ustedes, alguna idea de lo que les gustaría trabajar, ¿no? Y nosotros con Emilia decíamos, qué interesante, ya hay colegas que están pensando en un tema con mucha claridad, y bueno, hay otros colegas que lo irán construyendo en el camino, ¿no? Como sea, ¿sí? Siempre se trata de ser muy cuidadoso, muy cuidadosa, crítica en la elección del tema, ¿no? Ejercer un trabajo reflexivo, ¿no? Hecho a conciencia, ¿no? En relación con la elección de un tema, porque, bueno, no pocas veces, y sobre todo investigadores o investigadoras con poco criterio en los momentos iniciales de su carrera, ¿sí? Tendemos a elegir temas demasiado generales, ¿no? Abarcando una diversidad de campos problemáticos que tienen varios problemas. Uno de ellos es que eso nos va a conducir a una innumerable recuperación de información indiscriminada y por ende carente en sí misma de un valor para nuestro trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces nos vemos compelidos a temas demasiado generales, ¿no? Y esto involucra una serie de inconvenientes. Hay un texto muy interesante, lo vamos a dejar visible como material de esta clase para ustedes, que es de Katharina Weinerman, que es una investigadora muy sólida y muy interesante, que ella elaboró un documento que se llama Los 10 errores frecuentes en la investigación social. Y el primero de esos errores, que ella los ordena jerárquicamente, es que investigadores carentes de esto que estamos viendo aquí, carentes de este criterio, ¿no? O quizás en sus tramos iniciales de su formación, eligen temas de investigación que no les alcanzaría la vida útil, ¿no? No alcanzaría la vida útil del individuo para poder abordarlos. Ella, haciendo un juego con las palabras, sugiere la idea de que se suelen elegir temas que involucran el mundo y sus contornos, ¿no? Lo cual no es investigable en la vida útil de un individuo, probablemente en más de una vida, ¿no? Entonces, son temas demasiado amplios, demasiado generales, de tal
amplitud que no lo hacen pasible de ser investigados, ¿no? Entonces, esta es una primera cuestión a tener en cuenta, ¿no? Reflexionar, que ustedes reflexionen progresivamente en relación con la elección del tema, ¿no? Y con el tipo de amplitud que está teniendo el mismo y cómo van avanzando en delimitarlo, un poco más, un poco mejor, ¿no? Recién, como ustedes tomaron la palabra, algo de ese tenor fueron refiriendo. Entonces, esto es clave. Si nos referimos del pasaje, ¿Fernando? Creo, Fernando, que se te quedó el micrófono abierto. ¿O querías decir algo? No, disculpa, solo Ah, se me olvidó cerrarlo. ahí Gracias. va. No, por favor. Bueno, avanzamos un poquito más. El pasaje del tema al problema, ¿no? Gran cuestión. Si ustedes quieren, es una de las fases más difíciles de todo proyecto de investigación, ¿sí? La elección del tema y la formulación del problema suele ser de las fases más complejas, ¿sí? Por eso prestarle gran atención a esta cuestión. Como solemos decir, esta tarea no es sencilla, requiere tiempo, esfuerzo, no es soplar y hacer botella, bueno, involucra una complejidad significativa, ¿no? Bueno, un problema puede considerarse una dificultad u obstáculo que desconcierta a las investigadoras, a los investigadores, que a ustedes los desconcierta, una dificultad o obstáculo en relación con su tema que les desconcierta. También puede ser considerado como una pregunta que ustedes se plantean de cara a la comprensión o explicación de un fenómeno, en nuestro caso, de naturaleza educativa. O también como una situación que ustedes visualizan o consideran como susceptible de cambio o de mejora, ¿no? O de revisión. Entonces, estos son criterios para el tema. Y aquí me dediqué a consignar para ustedes, bueno, cuáles pueden ser las fuentes del problema. De nuevo, como vimos con los criterios para justificar el tema, no son excluyentes entre sí, es decir, puede ser que las fuentes provengan simultáneamente de más de uno de estos puntos que yo listé aquí, pero a los fines analíticos veámoslo punto por punto. Puede ser que la elección que yo hago de mi tema y problema de investigación provenga o venga derivado de los problemas observados en los diversos ámbitos de la educación, ¿no? Yo puedo ser un docente, una funcionaria, un funcionario, donde producto de mi experiencia vengo identificando, ¿no?, ciertos problemas en un ámbito concreto de la educación y es desde allí, ¿no?, que yo desprendo mi interés por ese tema o ese problema de investigación, ¿sí? Es decir, la experiencia. Pero también la fuente de ese problema puede tener que ver con ciertas innovaciones, con ciertos procesos de cambio social o cultural, con ciertas reformas educativas. Digo, ahí puse como ejemplo desde la implementación de una nueva ley, una nueva ley macro, hasta las aplicaciones concretas que ofrecen las tecnologías digitales como recursos de enseñanza en el aula o en la enseñanza de una disciplina en particular. No puede ser que producto de esas innovaciones o de esos cambios o esas reformas, ¿no?, o de una nueva ley o de una nueva aplicación concreta en el aula de una manera de encarar la enseñanza, que de allí provenga mi interés por un tema o un problema, ¿no? Ustedes en este momento estarán pensando en su caso particular, ¿no? Si identifican alguna de estas como las fuentes de su problema o algunas de manera simultánea, ¿no? O quizás si no lo pensaron nunca es una buena oportunidad para hacerlo, porque también sirve para justificar la elección del tema, ¿no? Bueno, por supuesto también la información, el conocimiento que uno puede obtener producto de haber cursado determinados seminarios, cursos, o producto de haber leído tal y determinado artículo, o libro, o tesis, ¿no? Y que sea de allí que proviene mi interés por la temática, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden haber cursado el seminario con Aurelia y con Paula y allí vieron una unidad y dentro de tal unidad un contenido específico que les interesó especialmente y ustedes deciden profundizarlo en su investigación porque les resultó justamente significativo o los interpeló, las interpeló. Entonces es producto de ese seminario que surge el interés. O leyeron un artículo que para ustedes fue muy significativo, fue un parteagua en relación con el tema, entonces deciden ustedes a partir de esa lectura continuar con esa línea temática, con ese problema de investigación, ¿no? También
el estudio de informes de investigación realizados, como les decía, producto de haber leído otra tesis, doctoral o de maestría quizás también, ¿no? En general decimos que toda tesis, o al menos toda buena tesis, debe finalizar con un apartado de discusiones o sugerencias para futuras investigaciones, ¿no? De líneas no exploradas por esa tesis, pero que podrían ser exploradas en futuros trabajos, o de la misma persona u otras, ¿no? Donde, bueno, se apuntan nuevos retos o desafíos intelectuales, ¿no? Que quedan por abordar. Incluso la replicación o la revisión de investigaciones ya realizadas podría ser el origen en términos de fuente de la elección de su tema, ¿no? Bueno, y por último, allí puse el contacto con personas especialistas en el ámbito de la educación. Bueno, ustedes quizás tuvieron una conversación o un trabajo compartido, un trabajo conjunto con una persona específica, especialista en un ámbito de la educación, y producto de esas conversaciones o de esos diálogos, ese tiempo y espacio de trabajo compartido, surgió ese interés temático por lo que quieren investigar en el marco de la tesis. Bueno, como les decía, son opciones de fuentes, pueden ser combinables entre sí, ¿no? Y ustedes tendrán sus propias construcciones al respecto. Bueno, pero ¿cuándo estamos frente a un problema de investigación? ¿No? Cuando, incluso antes de que podamos considerarlo como apropiado para nuestra tesis doctoral, es preciso tener en cuenta algunas cosas que a mí me interesa que ustedes se vayan de este primer bloque de encuentros sincrónicos pensando, reflexionando, que las incorporen a la actividad número 3, si eso es posible. Bueno, ustedes verán, ¿no? ¿Es nuevo el problema de investigación que estoy pensando? ¿Se dispone ya de una respuesta al mismo? ¿No? A veces solemos decir que si uno ya tiene la respuesta a la pregunta de investigación que está planteando, ¿para qué va a hacer su investigación? ¿No? Una pregunta práctica, obvia, ¿no? Si ya se conoce la respuesta a esta pregunta, ¿para qué voy a hacer yo la investigación? ¿Qué sentido tendría? ¿Mm? Por otro lado, el criterio de resolubilidad. ¿Es este el tipo de problema que yo estoy pensando? ¿Aquel que puede ser resuelto mediante el proceso de investigación al cual me dirijo? O quizás mi problema de investigación no requiere de un proceso de investigación para ser respondido, porque es de otro orden, ¿no? Ni mejor ni peor, ¿no? Ni mal ni bien, de otro orden, ¿no? Si mi problema es de orden filosófico, bueno, no lo voy a poder responder con este proceso de investigación al cual me estoy orientando. Si mi problema es de la órbita, si es religioso, no voy a poder responderlo, ¿no? Con una investigación de estas características. Si es retórico o especulativo, tampoco, ¿no? Si yo me pregunto legítimamente, ¿no? ¿Cuál es el destino de la educación en las sociedades de la inteligencia artificial? Bueno, no voy a poder responder a esa pregunta con un proceso de investigación, ¿sí? Podré, en todo caso, bueno, puede formar parte de una buena conversación de café, de un diálogo académico, pero no va a ser una respuesta a la cual yo pueda arribar con este proceso de investigación. Entonces, una pregunta crucial que ustedes tienen que hacerse es si ese tipo de problemas que están pensando puede ser eficazmente contestado, respondido, resuelto con un proceso de investigación, ¿no? Porque eso le va a indicar si están encarando bien la cuestión o no. ¿Pueden ser producidos los datos relevantes para encontrar respuesta al problema bajo consideración? ¿No? Una pregunta inicial es, ¿existen los datos que yo necesito para responder a mi pregunta? ¿Existen? ¿Tengo acceso? ¿Voy a tener acceso a esos datos? Si la respuesta es negativa, bueno, deberé seguramente modificar mi tema. Y el problema es porque se cae por su propio peso, ¿no? Acá solemos discutir bastante algunas investigaciones que se proponen investigar qué sucedió en materia educativa en términos presupuestarios, fundamentalmente durante el periodo de la última dictadura militar, 1976-1983, ¿no? Y muchos investigadores, investigadoras, sobre todo nobles, se preguntan sobre esa cuestión, soslayando que esos datos no existen, porque la dictadura militar no los dejó en pie, no los dejó como acervo de las instituciones, como parte de los archivos que la República Argentina tiene. Bueno, en muchos casos no existe, con lo cual la investigación no va a poder ser, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo. Suele pasar, ustedes sabrán decirme qué sucede en vuestro país. Otros investigadores o investigadoras procuran trabajar con lo que denominamos, ahí voy, Cristian, las escuelas de élite. Las escuelas de élite son aquellas escuelas,
primarias o secundarias, fundamentalmente secundarias, privadas, pero también que atienden a los sectores de élite, ¿sí? Es decir, que tienen una matrícula altísima, ¿sí? Un costo altísimo, quiero decir. Bueno, el acceso a esas instituciones es muy difícil porque son instituciones muy endogámicas, ¿no? Acceder a hacer trabajo de campo, allí a entrevistar a directores, a docentes, incluso a estudiantes, bueno, no es tan sencillo como quizás trabajar con otro tipo de institución. Entonces, la pregunta es, ¿disponés del acceso a ese tipo de institución? Porque si no, no va a ser posible que hagas la investigación, ¿no? Cristian, adelante. Sí, una pregunta súper puntual. Me parecen súper relevantes los dos consejos, pero particularmente la uno, ¿hay algunas claves para poder responderla con mayor facilidad? Porque la segunda es fácil de distinguirse, que voy a tener quizás fuentes o elementos para recoger, pero la primera, ¿cuáles son las claves para saber que realmente es real el problema? Sí, muy bien. A ver, lo que allí tienen ustedes que pensar es más que pensar, identificar y luego pensar, qué se conoce sobre el tema, lo que solemos llamar estado de la cuestión. Mapear lo que existe y ha sido publicado en relación con su tema, ¿sí? Si ese tema ya ha sido agotado, ha sido abordado y se disponen de respuestas eh, satisfactorias en relación con la pregunta que yo mismo me estoy planteando, bueno, la verdad es que ese problema no es nuevo, ¿no? ¿Qué ejemplo podríamos pensar? Bueno, se me ocurre una investigación que, corriendo el año 2024, se pregunte por la incidencia educativa o cultural de la televisión en los alumnos y las alumnas de escuela primaria, o en los niños y las niñas. Bueno, la televisión, esa fue una excelente pregunta en los años 70, 80, 60, incluso, pero no lo es en el año 2024. ¿No? Ya se dispone de investigaciones sobradas, además de que no es relevante, ¿no? Porque la televisión ha perdido esa centralidad que supo tener otrora. Entonces, es una pregunta que da cuenta de que el problema de investigación no es real, no es real. Ahora bien, si uno se pregunta por qué pasa con las tecnologías digitales, como, bueno, no sé, el trabajo con dispositivos tecnológicos como los celulares inteligentes, qué pasa con las inteligencias artificiales, bueno, son problemas que están en la agenda y de los cuales no se dispone ya de una respuesta consolidada, ¿no? De la investigación. Pero para eso yo tengo que conocer el campo, ¿no? Tengo que ser o tengo que volverme especialista en el tema producto de haber leído trabajos e investigaciones sobre el tema que me den a mí la pauta del estado de cosas en relación con ese tema, ¿no? Entonces, si es real, la respuesta tiene que ver con que ese problema de investigación es compartido por una comunidad de diálogo, una comunidad académica de diálogo, por un campo de interlocutores, ¿no? Si uno busca investigaciones recientes sobre el tema de la televisión y su incidencia en la educación de los niños y las niñas, no va a encontrar actual nada, seguramente, ¿no? Eh, Va a encontrar seguramente de otros tiempos más pretéritos, pero bueno, eso da cuenta de que el problema no es real, ¿no? ¿Se entiende, Cristian? Bien. Bueno, volvemos a insistir un poquito más. ¿Es relevante? ¿Es significativo mi problema de investigación? Lo vimos al comienzo cuando aludí a esto de la introducción, ¿no? Y la presentación y la justificación. ¿Es factible nuestro tema? Vieron que en el plan de tesis, en el índice del plan de tesis que le mostré y que vamos a dejar disponible en el aula, que es una buena guía de trabajo para ustedes, hay un punto que es la factibilidad o la viabilidad, ¿no? Entonces, además de los datos y de las fuentes, otra pregunta de interés es, ¿se tiene la necesaria competencia para realizar un trabajo de este tipo? ¿No? Imagínense que ustedes quieren hacer un trabajo de tales características metodológicas, ¿no? Bueno, ¿tienen el dominio, tienen la formación para poder hacerlo? ¿O en realidad yo debo hacer algún ajuste en esa naturaleza? ¿Cómo pensar algún ejemplo? Bueno, aquí solemos hablar mucho de la especificidad de la investigación didáctica, ¿no? De ver qué pasa con la didáctica de las ciencias sociales, la didáctica de la matemática, de las ciencias naturales, de la lectura y la escritura. Bueno, si yo procuro hacer una investigación en la órbita de la didáctica de las ciencias naturales, y la verdad es que no, yo no tengo la competencia para hacerlo,
no tengo la competencia en el sentido de la formación mínima para poder llevar a cabo un trabajo de ese tipo, porque didáctica de las ciencias naturales no conozco, no tengo formación mínima, ¿no? Entonces es una buena pregunta. ¿Conozco o estoy en diálogo con lo suficientemente necesario con el campo temático de mi tema, valga redundancia, digo, para poder comprender sus aspectos más importantes, para interpretar los hallazgos? Digo, ¿estoy conectado con ese tema de alguna manera? ¿Conozco, sí, sus principales cuestiones, sus problemas, su agenda de temas, ¿no? Entonces, esto da cuenta de que, bueno, yo tengo una ligazón con el tema, estoy enunciando y predicando desde algún lugar de cercanía más que de lejanía, ¿no? Dispongo de los conocimientos suficientes para producir, analizar e interpretar los datos en relación con ese tema. De nuevo, como les decía, pueden obtenerse los datos pertinentes, se dispone del acceso a la información requerida, se dispone de sistemas o procedimientos de recogida de datos válidos y fiables. Y esta última, colegas, que es básica, pero no por eso menos importante, ¿se tiene el tiempo suficiente para finalizar este proyecto de tesis? ¿No? eh, Se cuenta con ese tiempo, porque si no, quizás vamos a hacer algún ajuste en el problema de conocimiento, en lo que yo quiero conocer, en el alcance, ¿no? Quizás yo quiero estudiar un poco, ayer Emilia lo decía, ¿no? De distintas universidades, de distintos tipos de gestión, en distintas provincias, o incluso quizás países. Bueno, tengo un objetivo claro en relación con eso, que hacer ese trabajo me gustaría muchísimo. Ahora bien, ¿cuánto con el tiempo suficiente? Bueno, quizás no. Entonces, para mi trabajo de tesis individual deba hacer un recorte más específico, ¿no? Más realizable, más viable o más factible, ¿no? Entonces, en esto también está bueno que ustedes piensan. Además del tiempo que prevén destinar, bueno, digo, quizás circunscribir a las agendas, perdón, a los cronogramas del doctorado para poder hacer un trabajo sólido, coherente, que les dé satisfacción, ¿no? Que revista interés para ustedes, eso es clave, pero que a su vez sea razonable en el tiempo previsto, ¿no? Esa es una buena sugerencia, no para que lo resuelvan hoy, sino para que se vayan hoy con esta idea de pensar en estos aspectos. Bueno, es siempre interesante pensar si nuestro problema de conocimiento, su respuesta a los hallazgos, va a ser generador de nuevo conocimiento, ¿no? Si va a aportar nuevo conocimiento. Es decir, ¿produciría la solución a mi problema de investigación alguna diferencia en lo que se refiere a la teoría o a la práctica? Bueno, en las intervenciones anteriores de los colegas salió algo de esto, ¿no? Nelson, por ejemplo, recuerdo que nos contaba que en los marcos analíticos para pensar la autorregulación estudiantil, ¿no? Su aporte podría producir nuevo conocimiento en relación con modelos más integrales del bienestar y demás, ¿no? Por otro lado, la colega que estaba pensando en la reproducción de las desigualdades de género nos planteaba que producto de su investigación podrían pensarse criterios prácticos para interrumpir esos procesos de perpetuación de las desigualdades de género. Bueno, digo, entonces allí esta respuesta podría ser satisfactoria. Digo, entonces, vale la pena pensar, incluso explicitar en su presentación del problema, en los planes de tesis que están comenzando a producir, bueno, cómo y de qué manera prevén que sus trabajos van a ser generadores de nuevo conocimiento. Bueno, y por último, generador de nuevos problemas, ¿sí? Va a abrir nuevos interrogantes en el campo de estudio, ¿no? Mi problema de conocimiento y las respuestas a las que yo arribe, va a abrir nuevos interrogantes, porque como solemos decir, una buena tesis, ¿sí? No solo contesta una pregunta, sino que plantea nuevas cuestiones, incluso nuevas preguntas, mejores de las que teníamos al comienzo de la tesis, ¿no? Porque es de esa manera que depende el avance del conocimiento científico, ¿no? Una buena tesis cierra no solo o no con respuestas taxativas o categóricas, sino también con nuevas cuestiones que quedarán pendientes por resolver. Un poco cuando hablábamos con el colega respecto de la ruralidad moderna y la literatura o la enseñanza literaria en las escuelas, bueno, quizás uno puede terminar diciendo, bueno, como resultado de esta tesis, se indagó en las representaciones o en las percepciones de los docentes. Sin embargo, advertimos que sería interesante complementar esta investigación con los testimonios que las y los estudiantes podrían darnos respecto de cómo ellos reciben el canon literario que seleccionan los docentes para el tratamiento de sus escuelas, ¿no? Y eso
o lo hará el mismo colega en futuros trabajos u otros investigadores o investigadoras que trabajen esa línea temática. Bueno, y una buena tesis también genera nuevas propuestas a continuar, ¿no? Porque de eso depende el avance del conocimiento científico. Bueno, sintetizando, y ya para ir redondeando nuestro encuentro del día de hoy, bueno, se está ante un problema de investigación cuando se es consciente, cuando uno es consciente de que en el conocimiento de la realidad, o un aspecto de ella, uno detecta o percibe un vacío o alguna dificultad que demanda algún tipo de respuesta para resolverlo, ¿no? Y eso sucede cuando se desconoce de forma genuina, digo, ¿no? Cómo ocurren ciertos fenómenos, cómo son los objetos educativos, o cuando no se puede explicar por qué ocurren ciertas prácticas o ciertos procesos, ¿no? Cuando se está frente a esas dificultades o vacíos, uno está frente a un problema de investigación, ¿no? Entonces, un poco esta es la idea con la cual yo quería ir redondeando nuestro encuentro del día de hoy y sintetizando este pasaje del tema al problema, lo que supone, ¿sí? Y lo que ustedes tienen que producir en esos planes de tesis, es describir el problema, ¿sí? Dar cuenta de sus características, contextualizarlo, exponer brevemente los antecedentes. Ya dijimos que ningún problema se da en el vacío social, con lo cual tiene antecedentes históricos, ¿no? Tiene elementos que lo conforman, tienen marcos normativos que están interviniendo, hay perspectivas de los actores involucrados, yo tengo que detectar quiénes son los actores involucrados en mi tema, ¿no? Recién decíamos, hablábamos de estudiantes, hablamos de docentes, podemos hablar de funcionarios o funcionarias, bueno, conforme a los temas de cada quien, ustedes sabrán cuáles son los actores que están involucrados en su problema de investigación y cuáles van a tener preeminencia en el marco de su tesis doctoral, ¿no? Localizar en tiempo y espacio preciso estas cuestiones, ayer Emilia también lo mencionaba, ¿no? Ubicar esto en coordenadas espaciales y temporales es clave, ¿m? Y por supuesto consignar finalmente, bueno, cuáles van a ser las unidades de análisis de ustedes, ¿no? Conforme a esto que les digo de los alcances y las limitaciones. Y dejo aquí planteando algo que vamos a ver en el próximo encuentro, es que finalmente, ¿sí? Todo problema de investigación se expresa en un conjunto de preguntas, ¿no? Que son las que materializan o le dan forma al problema, ¿sí? Vamos a ver que no son preguntas de cualquier tipo, vamos a ver más adelante eso, ¿sí? Pero sepan que hemos conversado en el bloque de ayer y hoy fundamentalmente del tema del problema de investigación y las preguntas, dejamos ahí, ¿no? Las preguntas que expresan a todo problema, ¿no? En esto que hemos visto, uno podría quizás agregar los objetivos, está el corazón de la investigación, el centro de la investigación de una tesis doctoral, ¿no? Y que condiciona todo el resto. Si ustedes quieren, a mi juicio, ¿no? La centralidad de una buena tesis doctoral radica en un buen armado del tema, una buena presentación y justificación, una formulación clara y precisa del problema y en el planteo de las preguntas, ¿no? Eso es fundamental y créanme que es esa guía, ¿no? Que nos permite estar en mejores condiciones para llegar a buen puerto, ¿sí? Bueno, este material que aquí preparé lo voy a dejar también visible en el aula para que ustedes lo puedan repasar. Voy a dejar visible también el documento con el índice de plan de tesis para que ya vayamos trabajando. Bueno, y por supuesto nos seguimos comunicando por... Sí, Cristian me pregunta por el chat. Sí, claro, grabamos aquí todo, así que en breve yo voy a mandar las grabaciones a un colega que se ocupa de editar lo que haya que editar o algo así. Me parece, bueno, le da un tratamiento y después él lo sube, pero sí, por supuesto, Cristian. Carolina, adelante. Hola Matías, buenas tardes ya. Em, Mira, yo estuve bueno haciendo todos los ejercicios que nos indicabas, ¿no es cierto?, en la clase. Emilia me revisó también, ¿no es cierto?, mi trabajo, me sugirió, me hizo varias sugerencias que obviamente tomé al pie de la letra y me dediqué mucho a buscar al autor que ella me recomendó. Y por ahí busqué el texto que ella me recomendó, lo leí, me gustó, empecé a buscar otras cosas del mismo autor, porque a veces solo sé que nada sé, entonces estoy todo el rato profundizando y realmente no había hecho, tengo un mamarracho, una cuestión así toda desordenada, con apuntes, con ideas y para tratar de mejorar el trabajo,
eh, pero en realidad no tengo todavía ninguna cuestión concreta. Me pasa un poco que yo soy una persona realmente muy, muy concreta, ¿ya? Ujú. Muy organizada, por ahí de repente me dicen que tengo medio un TOC, porque siempre ando como estructurando todo para poder organizarme. Está muy bien. Y tu clase me ha resultado muy práctica en ese aspecto, porque tenía muchas dudas con el tema, la pregunta, cómo hago esto, cómo delimito, cómo lo justifico de una forma adecuada, aun cuando Emilia me dijo que la justificación estaba bastante adecuada, pero obviamente uno tiene que seguir profundizando en los temas y varios de los puntos que tú ibas describiendo me iban resonando y me decían, es que esto lo tengo que organizar así, mira, tengo esto y lo puedo poner acá y así muchas cosas, pero a veces pasa que cuando van a poner los PPT o los videos, ¿no es cierto?, de estas clases, son un poco desfasados, ¿ya? Ajá. Y bueno, ahora me explico por qué tú dices, se lo mandamos a alguien, lo editan y todo esto, y a lo mejor por eso se demora un poco, ¿no? Sí. Pero, como te digo, si el trabajo es para el 19 y yo necesito esta guía Ya para mismo. poder concretizar. Entonces, lo que te iba a pedir, por favor, era que si no podía subir los videos, porfa, subieran los PPT em, y los otros documentos. Ojalá. ¡Ay! Totalmente, Por Carolina. favor. Les doy mi Muchas palabra. gracias. Sí, totalmente, Carolina. Muchísimas gracias, Matías. Por Esa era mi favor. petición. Muchas gracias. Te pasaste. Gracias a vos por intervenir. Sí, quédense tranquilos, les confirmo, les doy mi palabra que hoy mismo pongo disponible en el aula este PowerPoint y el archivito que les mostré sobre la guía para el plan de tesis. ¿Sí? Quédense tranquilos, yo me ocupo hoy. Y recuerden que la entrega es el 19 o hasta el 19, que es el martes, y pueden ajustar todo lo que quieran. ¿Sí? Si alguien necesita un día más, desde ya que no va a haber ningún problema. ¿Eh? Colegas, estamos entre adultos responsables, así que quédense con esa tranquilidad. Nos vamos a ir acomodando y respetando también los tiempos de cada quien, eso denlo por descontado. ¿Sí? Tanto Emilia como yo estamos a su disposición y al servicio de que ustedes produzcan, en nuestro caso, el mejor plan de tesis. Y también sepan que el mejor plan de tesis es el que se hace, como solemos decir aquí a propósito de la tesis, ¿no? Parece una soncera, pero no hay un plan de tesis ideal, ¿no? Nosotros tenemos que llegar a julio, a fines de julio, con un plan de tesis bien logrado, sólido, y no tengo ninguna duda que lo vamos a lograr, ¿sí? Bueno, los dejo descansar en su día sábado. Seguimos por la plataforma y nos vemos sincrónicamente en el mes de abril. Muchas gracias, Matías. Les mando un gran abrazo y me ha encantado conocerlos y conocerlos. Muchas Gracias. gracias, Matías. Nos vemos. Gracias, Gracias, Matías. Matías. Chao, gracias, Chao, Matías. chao. Buen fin de Adiós. semana.